Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que estén ustedes. Yo estoy aquí, soy Mauricio José Schwartz y esto es Rey va Desnudo en su versión de los jueves, que es la revista semanal. Hicimos destellar dos veces el letrero de los 200 porque, a ver, es la emisión o el episodio número 200 de esto, que entonces empezamos hace casi 4 años. Pero ha habido otros intermedios, ha habido algunas transmisiones de emergencia que hemos hecho a las que en vez de ponerle 192 le ponemos 192B para no despistar que son digamos 200 jueves, y hay otras emisiones que hemos hecho a lo largo del tiempo y cosas por el estilo, pero en fin, aquí estamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Este es un lugar donde como siempre queremos que usted piense un poco y un poco distinto a como le quieren que piense, y provocarlo para que se enfrente a los mitos y los demuestre, aunque le gusten mucho, aunque se los hayan contado muy seguido o con mucha intensidad, que se atreva a poner en duda aquello que se supone que todo el mundo sabe. Y hoy vamos a ver cosas que todo el mundo sabe, por ejemplo, que se hicieron evidentes durante el debate voy a decir Hillary Clinton, obviamente no, de Kamala Harris contra Donald Trump, que pues, él dice cosas que todo el mundo sabe y luego lo que pasa es lo que pasa. Vamos a ver eso con mucha calma el día de hoy, porque creo que vale muchísima la pena. Celebramos también, yo no celebro ni mi cumpleaños, fíjense, de veras, nunca he celebrado mi cumpleaños. Me hacen una comida especial a veces o algo así, pero no, ni fiestas, ni pastelitos, nunca me gustó. Es como cuando les digo que no soy bueno para recibir elogios cuando la gente, que no pasa seguido, pero cuando pasa, ay, usted es Mauricio Schwartz, sí, ay, qué gusto, ¿puedo tomar una foto con usted? Sí, cómo no. Y es que me gusta mucho el Rey Desnudo, pues, me da mucho gusto. No sé tratar el elogio, y por lo mismo tampoco celebro mis cumpleaños, pero tenemos que celebrar que hemos alcanzado y traspasado los 200,000 seguidores, los 200,000 suscritos al canal, lo cual no sirve en realidad más que para una cosa. Bueno, somos 200,000, 284, 3,000 de ellos en los últimos 28 días, pero voy a decir para qué sirve esto, por qué les pido yo que me hagan favor de inscribirse. Porque esto le indica a YouTube que hay más interés sobre el canal y entonces me recomienda más. Y el chiste de este canal es difundirse, ya que no me voy a hacer rico con él, por lo menos que lo que aquí contamos se difunde, eso es lo que siempre he querido. Se me olvida, pero doy las gracias todas las semanas a Rob M, que nos manda el chat del canal, y a Rosy, que hace el índice por capítulos de cada episodio, que también es muy útil para encontrar en una cosa así de 3 horas, pues los puntos que ustedes quieren en un momento dado ver, sobre todo porque de los segmentos que elegimos, unos 20 segmentos que elegimos para publicar durante la semana, pues no están todos los que les interesan a ustedes y no están tampoco los muy cortitos, no solemos ponerlos, pero luego puede resultarles interesante. Así que pues los invitamos a que vean también nuestros vídeos a fondo los miércoles, y este miércoles curiosamente tuvimos uno de nuestros más sonados fracasos. No, a ver, no lo quiero, me niego a llamarlo un fracaso porque no lo es. En este momento ha tenido solamente 2,700 visualizaciones. Marc Marginedas, que pronuncié mal su apellido y ofrezco las disculpas del caso, es un gran experto en Rusia, ha vivido en Rusia, habla ruso, ha sido corresponsal del periódico en 2 ocasiones, del periódico de Cataluña en 2 ocasiones, ha conocido a muchísima gente implicada en los distintos aspectos del gobierno y de la vida cotidiana rusa. Él es además un enamorado de Rusia. Conoce el asunto a profundidad y ha estado trabajando en los últimos meses intensamente sobre la propaganda rusa. La propaganda rusa nos afecta. Mucho de lo que recibimos en Twitter o en WhatsApp o en Facebook es material que ha pasado por la propaganda rusa. Existe una acción continuada de propaganda rusa para generar caos y confusión entre quienes considera sus enemigos.
Y aquí hay algo muy importante. Usted puede decir, Estados Unidos también hace propaganda, pues sí, pero no hace esa propaganda de mentira. En todo caso, exalta de manera especial lo que considera sus logros, pero no es la mentira permanente como forma de causar el caos y de mejorar su posición en el mundo ante quienes considera sus enemigos. Pues Estados Unidos, yo no creo que considere que España o Francia o Alemania o México sean sus enemigos, y por lo tanto pues no les dirige propaganda como la propaganda rusa. Ha estado Rusia presente en todo lo que ha estado pasando en el mundo, sobre todo en los últimos 20 años, cuando la llegada de Putin implica el regreso de las antiguas prácticas, no solo soviéticas, sino del zarismo, porque los zares inventaron y desarrollaron los sistemas de desinformación, como los protocolos de los sabios de Sion, y los sistemas de espionaje, y los sistemas de propaganda. Acuérdense ustedes de lo que eran las aldeas Potemkin, aquel príncipe Potemkin que iba poniendo fachadas, que eran solo las fachadas en las aldeas por las que pasaba Catalina la Grande, y entonces Catalina la Grande estaba convencida que reinaba sobre un imperio ruso que era, donde la gente era, pues vivía bien, eran de clase media, tenían casitas bonitas y carruajes y caballitos, ¿no? Entonces pasaba Catalina la Grande y decía, oye, qué bien está mi pueblo. Se iba ella y desmontaban todo y se llevaban a los caballitos y a los carruajes y a la escenografía al siguiente pueblo por el que iba a pasar el carruaje o el tren de Catalina la Grande. Ese es el nivel de propaganda rusa que es muy difícil ver en otros lugares donde no haya un autoritarismo extremo. Pero me extraña mucho. Yo creo que mucha gente sigue convencida de que si el enemigo es Estados Unidos y Rusia es enemiga de Estados Unidos, pues Rusia es buena. No Rusia, Rusia es buenísima, Rusia está llena de gente maravillosa. El gobierno ruso pues es bueno y defiende las mejores causas y está con los pobres y con los desprotegidos. Y eso es una milonga absoluta. Basta ver cómo se vive en Rusia. Basta ver las leyes que ha proclamado Putin o decretado Putin, el manejo brutal que se hace contra los perseguidos y los asesinatos continuos que desarrolla Putin, como para darse cuenta de que igual no son el bueno de la película. Pero, por lo visto, yo esta entrevista, que considero que es esta conversación, que es una de las que considero más importantes que hayamos hecho en este canal, está pasando un poco sin pena ni gloria. Ya me dirán ustedes luego por qué. Y esta semana además publiqué otra cosa. Y es para mí extremadamente importante y se la he hecho llegar a muchos dentro del Partido Socialista Obrero Español, al cual, como todo el mundo sabe, pertenezco. Escribí una carta abierta a Santos Cerdán León, que es nuestro secretario de organización, un tipo que más yo lo aprecio, lo estimo, lo encuentro un sujeto de una enorme capacidad para conducir los asuntos del partido, pero el problema es que Santos Cerdán fue a firmar un acuerdo con Morena para que juntos ambos partidos impulsen políticas progresistas y luchen contra la ultraderecha. Y esto es producto de otro tipo de propaganda, que es la propaganda que ha llevado a cabo el gobierno mexicano, con esta sobrepoblación, este empacho de noticias que se generan con las 3 horas diarias, 2-3 horas diarias en las que López Obrador está en público, en televisión, rodeado de reporteros y de periodistas que lo adoran y lo estiman y lo aplauden y cobran por hacerlo. Y entonces él habla y dice lo que quiere, salvo que a veces alguno que otro retobado, dice lo que quiere y genera falsedades, pero en un chorro incesante, en un flujo continuo durante las homilías que hace de lunes a viernes desde que tomó el poder. Y eso tiene un efecto en los medios de comunicación y sobre todo los medios de comunicación de países lejanos. Entonces yo hice un pequeño resumen de por qué creo que el Partido Socialista, mi partido, se ha equivocado
comete un error, y un error de buena voluntad. Seguramente creen que el Obrador es un hombre de izquierda, y seguramente creen que Morena es un partido progresista y no un nido de antiguos priistas, panistas y perredistas enormemente corruptos, tan dispuestos a reprimir a la ciudadanía cuando protesta, como acaba de ocurrir en Xochimilco, precisamente en México, donde llegan unos señores que no son policías, porque no traen el uniforme de policía, son golpeadores de la policía, a los que la policía les deja hacer lo que sea, fueron a golpear a jóvenes ciudadanos. Igual que Echeverría nos echaba a la gente. Primero en 1971, que yo afortunadamente no estuve, lanzó a unos golpeadores que eran los halcones, entrenados para disolver manifestaciones sin que se comprometiera el gobierno, ni el ejército, ni la policía, después de lo que había ocurrido en 1968, la matanza del 2 de octubre. Y en 1972 no se echó a la policía. Eso sí, había un notario que certificó que la policía no traía armas de fuego. Pero cuando tú ves, en México eran los granaderos, los antidisturbios que están en fila, tú estás aquí manifestándote y oyendo al orador muy encendido, diciendo que lo que en aquel momento era sobre todo recordar la matanza de 1971, que está reflejada en la película Roma, por cierto, de González Iñárritu. Y tú veías a la fila de granaderos y de pronto ves que se abren y de en medio salen caballos, salen granaderos a caballo, como los húsares, así, con garrotes de 1,20 m de largo, que se nos fueron encima. Los tontos corrieron por la misma calle, los más listos nos hicimos a un lado, sobre todo porque ahí vivían unos tíos míos, que ya sabían que yo iba a la manifestación, y bueno, me metí ahí en la casa de ellos, y luego dejé abierta la puerta para meter a 20 que venían también aterrorizados, porque se iba a pegar a la policía. Pero Morena también lo hace. Amnistía Internacional dice que la seguridad pública, militarizar la seguridad pública es un error, y sin embargo se ha militarizado hasta la locura el país. ¿Qué es lo que dice Human Rights Watch? ¿Qué es lo que dice Reporteros Sin Fronteras? Toda esta información sobre México que no ha llegado a España, donde muchas personas, amigos míos, miembros de mi partido, consideran que México es una adalid del progresismo, que el gobierno mexicano es una adalid del progresismo, y entonces pues yo quise disiparlo con documentos, con hechos, con datos, para pedir que la solidaridad del PSOE se exprese más hacia los ciudadanos mexicanos, hacia el 40% de los pobres, hacia las mujeres violadas y asesinadas, hacia los 180,000 o más de 180,000 asesinados durante el sexenio de López Obrador, a quienes se han quedado sin servicios médicos. Entonces les regalan dinero. ¡Ay, les aumentaron el sueldo! ¡Ah, qué bien les aumentaron el sueldo! Pero no tienen seguridad social pública, entonces pues tienen que pagar médicos privados, y allí se va todo el aumento salarial. Y que es con ellos con quienes vale la pena solidarizarse, y no contra quienes han engañado a la gente. Entonces esto fue también muy importante el día de hoy. Y por supuesto les recuerdo finalmente que hoy tenemos cosas que sabemos. Una de las series que hice yo dentro de cosas que sabemos, de mi columna en El Correo, eran los pequeños misterios cotidianos, y uno de los más interesantes, sobre todo si usted conoce la segunda ley de la termodinámica, dice pues, cómo funcionan la nevera, refrigerador o frigorífico. Se supone, según la segunda ley de la termodinámica, que el calor pasa de lo más caliente a lo más frío. ¿Cómo generas frío? Bueno, hay una forma de generar frío utilizando las leyes, si mal no recuerdo, del agua así, y eso es lo que hace tu nevera, refrigerador o frigorífico. Entonces hicimos el misterio en la casa de la nevera, porque está en España, por supuesto, y entonces les recomiendo hoy a las 8:30, lo vamos a ver, y si todo sale bien, no sé si todavía me vaya a salir bien, pero esperemos que sí. Si todo sale bien, después de eso vamos a tener a Jesús Manuel Pérez Triana hablando de la parte militar de la guerra de Ucrania y de lo que ha pasado en los últimos tiempos. Y así es esto, 200,000 seguidores, 200,000 seguidores, 200 episodios, y una cosa más que celebrar. Hace exactamente un año anuncié mi bigote. El 13 de septiembre publiqué en Facebook que ahora iba a usar este bigote porque me regalaron una cera para bigotes y me encantó. Entonces mi bigote cumple un año. También lo pueden celebrar.
Y como siempre vamos a comenzar con algo de la, no me alargué muchísimo, de la, del chat, del maravilloso, estupendo y único y extraordinario chat que solo existe aquí. Bueno, episodio 200 con 200,000 suscriptores, gracias, sí. Dice, ¿qué opina de la muy posible designación de Andrés López Beltrán como secretario general de Morena y el hecho de que varios líderes lo nominan como candidato presidencial para 2030? A ver, le enseño a la gente. Andrés López Beltrán es uno de los hijos del primer matrimonio de Andrés Manuel López Obrador, presidente durante los próximos 18 días y durante los anteriores 6 atroces años de la República Mexicana, de los Estados Unidos mexicanos. Andrés López Beltrán ha sido acusado con grabaciones que están allí, con pruebas que son bastante claras, de una serie de atropellos y de corruptelas para hacer negocio con la construcción del Tren Maya, concretamente, moviendo las cosas para que le dieran unos contratos a un amigo de él para proporcionar el balastro, por ejemplo, para el tren. El balastro son las piedrecitas que se ponen debajo de las vías y que son necesarísimas para que funcionen. Las vías de tren sobre suelo no funcionan, necesitan ese balastro que permite que se reparta tanto la presión como el traqueteo del tren. Bueno, pues este señor, que es hijo del actual presidente, ha estado un poco más, ha tenido alguna actividad política y acaba de decidir que se quiere meter en política. Y entonces él anunció, no es cierto, él no anunció nada. Su papá anunció que su hijo iba a intervenir en política y que quería un puesto en Morena. Y rápidamente dijeron pues que sea el presidente de Morena o el secretario general de Morena, pero no será designado. Evidentemente se votará por él como siempre. Todo esto es muy democrático. Aquí se vota todo y luego gana el de siempre. Y que lo designen candidato presidencial o lo señalen como posible candidato presidencial para 2030, me parece muy razonable. Él estará de 2030 a 2036, en 2036 entrará su segundo hermano, Sandy, el otro no me acuerdo quién era, Roberto creo. Luego, pues de 2036 a 2042, pues podrá estar el hijo menor, que todavía es un adolescente, ahora que para entonces ya será un sujeto mayor, y así podremos tener a los hijos y nietos de López Obrador fundando una dinastía para reírse de los Kim de Corea. Yo lo propuse hace tiempo, dije que esto era un golpe de Estado lento y nadie me quiso hacer caso. Interesante, dice Antonio Guerrero, el vídeo sobre propaganda y desinformación. Pues sí, pero con pocas visualizaciones, por desgracia. Dice, por lo que he leído en el debate, Kamala Harris dejó en evidencia a Trump y Taylor Swift se ha pronunciado abiertamente a favor de Kamala. Esperamos que todo eso sirva para que sea la primera presidenta en Estados Unidos. Sí, a ver, Taylor Swift se había especulado mucho, es increíble, pero bueno, la relevancia que tiene como personalidad pública, como celebridad, es enorme. Y se había especulado de que ella siempre se había situado en el espacio de los demócratas, ¿no? Y si se iba o no a pronunciar por Biden. Entonces incluso los imbéciles de Trump, su equipo de genios que tiene alrededor, hizo un deepfake de inteligencia artificial donde Taylor Swift se presentaba como defensora de Donald Trump, se pronunciaba en favor de Donald Trump e invitaba a la gente a votar por Donald Trump, y algunos se lo habrán creído, se lo estarán creyendo hasta el día de hoy. Pero entonces, a raíz del debate, y un poco harta porque lo menciona en su carta Taylor Swift, harta de que la hayan manipulado a través de la inteligencia artificial, pues expresa su apoyo a Kamala Harris. Y es muy curioso, fíjense, yo sigo el baloncesto femenino en Estados Unidos, ahora pues no hay baloncesto masculino, están descansando los vagos estos. Y el baloncesto de mi hijo empieza el domingo apenas, entonces yo tengo hambre de baloncesto. Y hay una brillante jugadora que nos tiene todos impresionados y que está impulsando el baloncesto femenino como nunca, que es Caitlin Clark. Y ayer, antes del partido contra los que además lo perdieron,
le preguntaban si ella iba a votar por Kamala Harris, y no, ella dijo que lo que la gente tenía que hacer es votar y analizar las opciones con toda seriedad. Y bueno, una visión perfectamente lógica, razonable, centrada y donde no se comprometía. Yo apuesto, por sus características, por lo que la he seguido, que es demócrata, pero no lo va a decir. Bueno, eso es un factor importante, pero no es un factor decisivo. Y hay mucha gente que quiere que algunas cosas sean factores decisivos. Y entonces aquí vamos a hablar un poco, pues si quieren, del debate. No, hablamos después del debate, ¿vale? Porque si no, me atoro. Nos puede dar su opinión sobre la muerte de libertad de Alberto Fujimori, pues que es, a ver, el hombre fue castigado, su muerte no representa nada más que una alegría para quienes lo padecieron, ¿no? Yo nunca le he deseado la muerte a nadie, como dijo Mark Twain, pero he leído algunas necrológicas con enorme satisfacción, y este probablemente sería su hijo. Con la hija ejerciendo plena influencia en la justicia y la política de Perú, pero es que es lo que ha hecho Perú, lo siento. Primero votaron por Alejandro Toledo, luego votaron por Fujimori, luego han votado por Keiko. Siento que es necesario consolidar una visión, una cultura, una convicción democrática en el Perú que vaya más allá del populismo de los líderes, ¿no? No seguí mucho la historia de Fujimori, pero me daba mucho asco por cómo llegó. O sea, yo recuerdo su llegada al poder prometiendo, bueno, pues él era un outsider, él era alguien de fuera, él no estaba comprometido con las anteriores élites y todo aquello que usted quiera y mande, y resultó peor que todos juntos, ¿no? Entonces, a partir de ahí me molesté mucho y no, desafortunadamente no tengo tiempo de seguir la política de todos los países. ¿Saben por qué? Hay un motivo muy claro para que desafortunadamente no pueda yo comentar todo lo que me piden sobre distintos países, distintos acontecimientos y distintas personas. No me da la vida. No tengo tiempo para hacer todo lo que quisiera y entre esas cosas está por supuesto esto. Entonces lo siento por no poderles responder más sobre Perú. Solía reírme con tu tele rusa por lo disparatada que era, hasta que me hizo notar que la propaganda estaba dirigida al público ruso. ¿Qué tan fácil controlar nuestras mentes, meternos en peceras? Si tienes el control absoluto de la información es muy fácil. Eso lo vimos en el programa que hice, en el video que hice precisamente sobre Corea del Norte. Cuando toda la información que te llega está controlada, es facilísimo manipularte. Esto lo demostró Hitler, principalmente Goebbels, pero el régimen de Hitler, al controlar la totalidad de la información que le llegaba a la ciudadanía alemana desde más o menos 1938-37, es decir, antes de que empezara la guerra. En 1948 George Orwell nos explicó cómo se podía controlar a la gente a través de eso, de que no te llegue otra información y por lo tanto que no tienes otra forma de abordar la realidad que con la información que tienes. Es la que usas, es el elemento, la herramienta que utilizas para poder analizar tu realidad. Y en 1984, novela que terminó de escribir en 1948, George Orwell nos lo cuenta. Y luego Corea del Norte nos lo ha demostrado, la Unión Soviética lo demostró en gran medida. Y hoy el problema es que la gente que ve la tele rusa, la tele de Putin, la tele de Vladimir Solovyov y toda esta gente, es la gente mayor con ciertas reminiscencias y quizás nostalgias soviéticas, ¿no? Si nunca han visto la película Adiós Lenin, véanla, ¿no? Sobre las nostalgias soviéticas. Pero es que los soviéticos vivían muy mal. Sí, pero la gente tiene nostalgia de las cosas buenas que había entonces, pues las compara con las cosas malas que hay ahora. No porque añore las cosas malas, que es donde nosotros desde fuera, por supuesto, ponemos el acento y la mira, pero recuerdan las cosas buenas. Me acuerdo la abuela que quería
no me acuerdo qué alimento de cierta marca, que era el que más le gustaba, y entonces el nieto y los amigos se las arreglan para hacer latas con esa marca para que ella se sienta feliz de que tiene el producto que le gustaba comer toda su vida en la Unión Soviética. Entonces, esa tele rusa está dirigida a la ciudadanía, pero solamente afecta a los mayores. Si tú ves el canal 1420 de Danil Orain, que lo tuvimos aquí, tuve una larga entrevista con él, luego dejó de hacerlo porque dijo que le había aburrido, y después de decir que le había aburrido a las 3 semanas regresó y está haciendo otra vez las encuestas callejeras de 1420. Danil Orain, verás que los jóvenes están muy alejados de la propaganda de la tele rusa, pero para los mayores y sobre todo para la gente en el mundo rural no hay otras fuentes de información, ¿no? Los jóvenes tienen internet, sobre todo los jóvenes con dinero tienen internet, pero las babushkas mayores que recuerdan a Stalin y que viven en los pueblos no tienen un smartphone. Y por eso, y bueno, y por cerrar, y por eso mismo la difusión de información es importante, porque a la larga permite que la gente se dé cuenta de que hay distintas opciones y algunas de ellas son claramente mentira. Lo que difunde Elon Musk es mentira, lo que dice Donald Trump es mentira, lo que cuenta López Obrador es mentira, etc. Y a partir de eso podemos decir, a ver, pues hay algunos que dicen la verdad, y algunos que dicen la verdad y pero a veces mienten, otros que en general mienten y a veces dicen la verdad, y algunos muy raros que están comprometidos únicamente con la verdad, y a esos es a los que hay que hacerles más caso. Me saluda alguien, y luego me salta horriblemente esto, el chat. En este asunto de las deidades, ¿por qué las diferentes relaciones dicen que el mismo Dios que adoran a un solo Dios, que es el mismo Dios que adoran a un solo Dios? Las diferentes religiones no dicten, que el dictado todavía es artificial, pero no es inteligencia. Seguro Adán Franco quiso decir que las diferentes religiones dicen que es el mismo Dios que adoran a un solo Dios, pero cada quien con sus distintas reglas del juego. Es que ni ellos se lo creen. Sí, probablemente la Iglesia Ortodoxa rusa y la Ortodoxia griega y la Ortodoxa, creo que es Siria, y el Vaticano y todas las denominaciones cristianas que hay, protestantes, adoran al mismo Dios, pero no es exactamente el mismo Dios, porque lo ven de manera distinta. Para el catolicismo el Antiguo Testamento está superado, para los evangelistas cristianos, para los evangélicos cristianos sobre todo, pero en general para los cristianos estadounidenses, todavía el libro de referencia es más el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. Soy ateo y mi pareja es creyente. ¿Cómo crees que podemos afrontar el tema religioso con nuestro hijo? Pues diciéndole las dos opciones, diciéndole las dos opiniones. Y no llenándolo de datos que no sean necesarios. Papá, Dios existe, pero mira, no tenemos datos de que exista. Yo creo que no, tu mamá cree que sí, pero no hay ninguna evidencia de que exista. A lo mejor sí existe, a lo mejor no. O sea, eso lo puedes tener quizás para llegar a un acuerdo con tu pareja, ¿no? Yo siento que es muy, muy difícil las parejas con creencias religiosas tan diferentes, como entiendo que es muy difícil, y lo veía yo porque tengo un amigo que ha estado saliendo con una chica del PP, y él pues era, no sé si es, pero era socialista. Y entonces digo, es que allí deben tirarse los platos a la cabeza todos los días, ¿no? Yo lo veo difícil, porque es uno de los elementos que generan la necesaria complicidad con la pareja. Una noche loca la puede tener cualquiera con quien sea, pero me refiero a una relación de pareja. Dados los temas que tratas, da un poco de esperanza en la humanidad. Pues es que ¿en qué vas a tener esperanza si no? Yo veo un mundo que mejora, que está mal, pero mejora, está mejor que antes, no está bien, pero está mejor que antes. Y siempre me acuerdo, mira, una de las tendencias de la conspiranoia a nivel calle, es decir, no de las conspiraciones elaboradas por señores que hacen un gran negocio con esto,
En las conspiranoias a nivel calle, la gente siempre te dice que alguien lo controla todo. Entonces, si las elecciones las ganó el PSOE, es porque ellos decidieron que las ganara el PSOE. Luego deciden ellos que las gane el PP, ¿no? Lo que te están diciendo es que tu voto vale sombrilla, cosa que yo no estoy de acuerdo. Todo está manipulado, los precios, los productos, los servicios, la televisión, los medios, el transporte público, todo está manipulado por seres misteriosos que operan en las sombras. Pero cuando conoces gente, te das cuenta que no hay ese nivel de maldad, ¿no? Todos te los pintan como los de la industria farmacéutica son malvados, pero los de la industria refresquera son malvados, pero los de la industria de los alimentos son los malvados. Todos son una especie de psicópatas, asesinos en serie de los que te tienes que defender. Yo he tenido la enorme suerte de que a través de más de 20 años trabajando como redactor, como escritor, guionista de presentaciones de productos, de resúmenes anuales de empresas, de lanzamientos, de resúmenes para vendedores en convenciones de ventas, etc. Pues he tenido oportunidad de tratar con mucha gente de todos los niveles. Y no, la realidad no soporta o no apoya, no valida esa visión de que todos allá son malos, ¿no? No, nadie está tratando de matar a sus clientes. Y te voy a decir que yo he trabajado. Yo trabajé con Bacardí, con Pepsi Cola. O sea, no directamente yo con ellos, pero en empresas empresas a las que atendían, las empresas en concreto una con la que yo trabajaba como productor audiovisual y luego como guionista. Y luego ya hice guiones independientes para varias empresas más. Trabajé con Seguros Monterrey, trabajé con lo que era el grupo Val, creo que era, sí, claro, de Alberto Balleres. Trabajé con Cervecería Cuauhtémoc, trabajé con no me acuerdo qué empresa con Renault, en lanzamientos de coches. Y he conocido a gente de los que rompen, los que tenían todo el dinero del mundo, ¿no? A Claudio X González padre, ¿cómo se llama? El dueño de Cementos Mexicanos, al propio Balleres, a gente así. No es que sean tipos buenos, no son tipos malos. Tienen creencias que están en contra de las mías, por supuesto, tienen convicciones políticas, sociales y económicas con las que choco yo directamente, pero no son el villano de la película. Y yo creo que muchos de ellos, cuando hablas, y alguna vez conté cuando yo hice una investigación por una toma de una oficina de Seguros Monterrey, cuando hablas con ellos, en vez de enfrentarte, se puede llegar a acuerdos. ¿Pero qué pasaba? Ellos decían que los de la izquierda eran poco menos que unos asesinos que querían poner un gulag en México y eran todos malvados y odiosos y los querían matar a ellos. Y los de la izquierda, sobre todo la izquierda más leninista, pues pensaban que estos tipos odiaban a todos los seres vivos menos a ellos, ¿no? Que eran como trompitos todos. Trump es una excepción. Cuando los puse en contacto y hablé con otros, pues resulta que se entienden como personas. ¡Ay, qué raro! Entonces, yo tengo mucha esperanza en la humanidad porque sé que la gente es esencialmente buena, aunque crea estupideces. No hay esa maldad que gustan muchos de pintar en quienes piensan distinto de ellos, ¿no? Y siempre me acuerdo de una cosa, y lo comentaba hace poco. Mira, yo ando mucho en transporte público, de toda mi vida, ¿eh? Yo me iba a los 12 años en un Juárez Loreto desde la Chapultepec Morales hasta la Magdalena Michuca a entrenar con las fuerzas inferiores del Necaxa. 2 horas y media de autobús para entrenar 1 hora y 2 horas y media de autobús de regreso. Veo a la gente en los autobuses, en la calle, vendiendo cosas, comprando cosas, atendiendo clientes, controlando el tráfico, conduciendo autobuses, lo que hace la gente. Y siempre me acuerdo que todos tienen derecho a ser felices, a estar tranquilos con su familia, a no sufrir humillaciones,
a no sufrir abusos, opresión, a no ser explotados, a no ser sobajados. Todos, hasta la gente que ves en la calle dices, ay, qué gente más fea, me cae muy mal. Porque hay gente que la ves y dices, uy, ya me cayó mal. Pero todos tenemos exactamente el mismo derecho. Y seguramente que todos son esencialmente como yo. Soy bastante buena gente. No que no tenga defectos, pero soy bastante buena gente. Y no tengo por qué creer que todos los demás son peores que yo. Entonces, en ese sentido es posible que tengas razón y yo tenga una gran esperanza en la humanidad, porque sí, ¿no? Nunca vi La Dimensión Desconocida presentada por James Earl Jones, lo siento. ¿Cómo puede un padre evitar que su hijo vea contenido extremista en Internet? No puede. No va a poder nunca. Es inevitable. Oye, entonces, ¿qué hacemos? Porque, ¿te imaginas? ¿Cómo haces para que no vea porno? No puedes. Entonces, si no puedes evitarlo, por más que hagas un berrinche y escribas cartas y votes por la ultraderecha, o que para lograrlo tengas que pagar un precio muy alto en cuanto a tu libertad, la única solución es, vas con tu hijo y le dices, vas a encontrarte con estos mensajes, no funcionan por esto y esto. Te voy a poner ejemplos de mi hijo, no porque sea extraordinario, sino porque creo que es exactamente lo que hay que hacer. Yo, hijo, tú ves porno en internet. Y me mira como, uy, me atrapó, seguramente me vio. Y lo sé porque todos lo hacen, no por otra cosa, hijo. Me sigue mirando como aquí viene algo más. Una cosa, ¿estás consciente que las relaciones entre hombres y mujeres que se presentan en los vídeos pornográficos no son una representación real de cómo es el sexo entre dos personas normales de la vida real? Ni el sexo ocasional ni el sexo de pareja están representados en eso, que ellos son fantasías. ¿Te queda claro eso? No, sí, claro, papá, ok. Porque como no voy a poder impedir que veas porno, lo que no te voy a permitir yo es que empieces a tratar a tus parejas o a tus amigas o a tus compañeras o a tus eventuales compañeras sexuales como son tratadas muchas veces las mujeres en las fantasías pornográficas, que generalmente son dirigidas por hombres y producidas por hombres. Entonces, si te das cuenta que eso no es la realidad, es una fantasía a la que puedes estar expuesto sin que te haga sacar conclusiones inaceptables. Olvídate de Internet. Los niños hablan de derechas y de izquierdas y de Vox y de los inmigrantes. A los 12, 13, 14 años ya están hablando de eso. Entonces, voy con mi hijo por la calle, están unos señores en domingo, en una obra donde no deberían estar trabajando, 3 personas de aspecto, perdonarán, latinoamericano y acento latinoamericano, colombiano, si mal no recuerdo, colombiano-venezolano, luego no me entero yo muy bien y se enojan conmigo venezolanos y colombianos. ¿Ves esa gente, hijo? Sí. No están robando. No reciben dinero del gobierno, una paga. Es gente que viene a trabajar y nada más. Buscan una vida mejor porque no tienen las oportunidades que tienen en su país, las oportunidades que tienen aquí. Y aquí trabajando en la construcción, aún explotándolos, con lo cual no se debería permitir que trabajen el domingo y no les van a pagar las horas extras. Pero aún así van a tener un sueldo mejor del que todavía le pueden mandar parte a su familia. Porque casi todos los inmigrantes que conoces le mandan dinero a su familia. Y el señor nigeriano, que es amigo de tu abuelo, por cierto, que anda vendiendo ropa por la calle, es arquitecto. Y no está aquí quitándole nada a nadie, sino que se está sobando trabajando. ¿Lo entiendes, hijo? Sí. Bien, cuando escuches el mensaje de Vox de que le dan muchísimo dinero a cada una de estas personas, sabes que están mintiendo. Sí, papá.
Entonces mi hijo está más abierto a tener un amigo nigeriano en la pista de baloncesto. Y luego a jugar con el amigo nigeriano y con el padre, porque el padre es joven. Y están por aquí, no sé haciendo qué, pero son gente común y corriente. En vez de verlos como los ve Abascal, que es alguien que viene a quitarle, a ocuparse de las cosas de tu abuelito, como dice Donald Trump, a comerse los perros de las mascotas de la familia. Es lo único que puedes hacer. No puedes blindar a los niños contra la realidad, pero puedes acordarte que son niños y no son imbéciles, y que por lo tanto les puedes explicar la realidad de una manera tal que la sepan digerir, porque les va a llegar, porque les va a llegar. Eso te lo puedo garantizar. Te recomiendo la entrevista que hizo ayer Pascal Beltrán del Río a Zelensky. Mira, Pascal Beltrán del Río hoy dirige Excelsior, que era el periódico en el que yo trabajé 10 años, en el que yo colaboré 10 años, no trabajé. Pues habrá que verla. ¿Cuándo va a salir de la despensa el queso transgénico? Pues cuando me dejen. Ya se nos hace tarde. ¿Qué opinas del reciente ataque ucraniano a objetivos no militares por primera vez en la guerra y la muerte de una civil rusa? Se ha cruzado una línea roja ética imperdonable. A ver, hubo un ataque de drones a objetivos militares. Los aeropuertos son objetivos militares. Todos los aeropuertos son objetivos militares. Un dron, al parecer desviado por el propio sistema antimisiles ruso, golpeó un edificio y mató desafortunadamente a una mujer. ¿Me estás diciendo que tú sabes que Ucrania lanzó ese dron contra ese edificio para matar a una persona, un civil? Porque los ataques de misiles rusos a centros civiles ucranianos, que se repiten todos los días, sí tienen ese objetivo. Y esa no era una línea roja imperdonable. Vamos a hablar de eso. Decíamos más tarde, si sale todo bien, con Jesús Manuel Pérez Triana. Pero en serio, yo no creo que Ucrania vaya a atacar a civiles de una manera como la que ha utilizado desde el día 1 de la guerra Rusia. Pero Rusia mató civiles, destrozó Mariupol, tiraba con un tanque a una persona que venía en bicicleta. Eso es normal. De verdad, de verdad, de verdad. ¿Algún comentario sobre el 9 de septiembre? ¿Dónde estabas tú? Pues estaba yo durmiendo. Estaba yo durmiendo una siesta cuando me despertaron mi compañera y mi hija y me dijeron lo que estaba pasando y me tocó ver el segundo avión chocando contra la segunda torre. Dice, ¿algún libro para aprender a pensar críticamente? No conozco ninguno. Estoy escribiendo uno, pero ¿a qué hora escribo un libro para pensar críticamente? Sí, no me da la vida. Ay, bueno. ¿Qué más tenemos con ustedes? ¿Te enojaste o reíste cuando escuchaste a Trump decir que en Springfield se comían a los perros y los gatos? Vamos a hablar del tema del debate porque es bastante más complicado de lo que parece y creo que la gente se fue por el lado más sencillo. Entender el resultado del debate. A ver, muy simple. ¿Kamala Harris barrió el suelo con Donald Trump? Sí, desde mi punto de vista. ¿Tengo razón? Pues no lo sé. Porque hay muchos que dicen otra cosa. Y no me refiero al equipo de Donald Trump. Miren, esto fue algo que publiqué el día de ayer, que tiene además dos partes. Decía yo, me preocupa que muchos
Oigan el delirio de Trump en el debate acusando a los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, de estarse comiendo a los perros y gatos y mascotas de la ciudadanía y concluyendo que esto le hace daño a su campaña y lo exhibe como un enloquecido mentiroso. ¿Qué es un enloquecido mentiroso? A ver, si de 2016 a hoy no te habías dado cuenta, ayer no fue tu camino a Damasco, ¿no? Te caíste del caballo y se iluminó. ¡Ay, Trump miente! No me digas. Sí, pero no lo estás oyendo desde 2016. Sí, pero yo creía que decía la verdad, pero resulta que miente y me enteré hoy, 11 de septiembre de 2024. Pues mira, no. Mientras Kamala Harris se reía de la absurda declaración y hacía bien, y el propio moderador del debate intervino para decir que no había ninguna prueba de esto y que habían hablado con el encargado de la ciudad, que decía que esto no había ningún informe creíble, Trump insistía. Yo lo vi en televisión. Parecería que esto es una debacle de su proyecto, y no lo es. Es un punto a favor de Trump. A ver, si tú eres alguien razonable, medianamente normal, sabes que esta afirmación es ridícula. Pero te está olvidando que Donald Trump no habla para alguien como tú. Él sabe que tú no vas a votar por él más que te pongan una pistola en la cabeza. Habla para la secta MAGA, para los adeptos enloquecidos que saben que gente como esta es una foto real de inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, por cierto, saben que los inmigrantes, sobre todo si son negros, son los cavernarios salvajes, hacen vudú, por cierto. Lo del muñequito vudú se inventó en Nueva Orleans, no es de la cultura del vudú haitiano. Pero son unos salvajes, unos primitivos que se pueden comer al misifus de Miscaren. De eso ellos no tienen duda. Durante semanas, los medios de la ultraderecha y el candidato a vicepresidente J.D. Vance han estado hablando de esto, fomentando este mito. No lo inventó Donald Trump de repente en el debate. Esto ha estado presente en Fox, en Newsmax, en los espacios donde se alimenta de desinformación la gente MAGA. Así son las cosas y cuando Trump lo dice, lo confirma. Y claro, quienes están abriendo la frontera lo van a negar. Eso piensa cualquiera de MAGA. Los que abren... Kamala Harris quiere que se abran las fronteras y entre todo el mundo. No es cierto, pero lo han repetido tanto que se ha vuelto verdad. Entonces, estos que quieren abrir las fronteras, lógicamente van a negar que se están comiendo las mascotas de Miss Karen y de Miss Marple, porque lo que quieren ellos es destruir a Estados Unidos. Te lo vengo diciendo desde 2016, los demócratas quieren destruir a los Estados Unidos, por eso han gobernado tantas veces sin destruirlo. Lo que quieren hacer es llenarlo de inmigrantes de piel oscura, no creas que rubios. Inmigrantes de piel oscura que comen gatitos y perritos. Lo venimos oyendo a diario durante años y Trump lo confirma. ¿Ves? Por eso voy a votar por Trump. En el Trumpiverso creado desde 2016, como decíamos, es imposible que Trump mienta. Sobre todo si lo consideras como el único posible salvador de este país y de los gatitos de Miss Karen. Es el salvador imaginario de un país imaginario que ha sido creado con una narrativa esquizofrénica y paranoica. Él es el único muro contra marxistas como Kamala Harris, porque Kamala Harris es marxista. Yo te apuesto que si le preguntas tanto a Donald Trump como a Elon Musk qué es el marxismo, qué hace que una persona sea marxista, no te lo saben decir. Pero la acusación tiene una carga emocional que supera con mucho la carga de verdad que tenga. Para esa gente, Trump es valiente al decir lo que ya saben todos. No hay dudas, todo confirma lo que piensan. Y no solo eso, se fortalece su convicción de votar por él y de que si le hacen fraude, porque si pierde seguro le hicieron fraude, esta narrativa viene también repitiéndose sin cesar,
Si solo puede perder si le hacen fraude. Y si le hacen fraude, están más dispuestos a luchar por él con mucha más intensidad que cuando intentaron el anterior golpe de Estado en el Capitolio. Lucharán por él y él lo sabe. Lo que importa es la emoción, los votos, la incondicionalidad, sin contar con que medios serios como este, como el New York Times, van a repetir el asunto. Lo que dice a la derecha, en la cita de Springfield, están comiéndose a los perros. La gente que llegó se están comiendo a los gatos, se están comiendo las mascotas de la gente que vive allí. Dice el New York Times en primera plana. Y luego abajo pone esto es falso. Vale, pero el New York Times es de izquierda, es marxista. Entonces lo que dice Trump seguramente es cierto. El fenómeno no se crea de la nada. Al final lo que consigue Trump con cosas como esta es publicidad gratis. Se va entendiendo. Bueno. Después de que publiqué esto en un hilo de Twitter ayer, mucha gente me dijo, bueno, pero aún así los indecisos con esto ya van a decidir que van a votar por Kamala Harris. Yo me quedé. ¿Creen de verdad que todos los indecisos son como ustedes, gente normal? ¿No creen que haya indecisos que consideren que Trump es demasiado débil, demasiado blando con la inmigración de gente de color oscuro y no iban a votar por él, pero ahora que finalmente ha hecho una acusación seria, estarán más dispuestos a votar por él? Finalmente ha sido lo bastante racista como para concitar a los más racistas y llevarlos a las urnas. ¿Por qué los indecisos van a ser todos aquellos que votarán a Harris y le garantizarán la elección? Después del debate, yo revisé numerosas notas sobre los indecisos, notas periodísticas de los Estados Unidos, tanto encuestas anónimas con 100 o 200 indecisos previamente identificados, hasta grupos focales en vídeo que incluían desde un grupo de 3, que es de lo menos representativo del mundo, hasta creo que un grupo de 15 o 16 personas que fueron entrevistadas. Las razones de algunos para votar por Trump, por ejemplo, omiten totalmente el debate. Acabamos de ver un debate. Sí, pero yo ganaba más cuando estaba Trump, entonces voy a volver a votar por Trump. Es gente que es totalmente inmune a la información que a nosotros nos puede parecer relevante. Nada más. No veo yo motivos para que los votantes más radicales de derecha se sientan más cómodos ahora votándolo. Y tampoco estoy seguro que no haya votantes moderados o centristas que no quieren a Trump, pero que se aterrorizan ante la idea de que el marxismo se apodere de Estados Unidos. Tampoco saben lo que es el marxismo. Yo les podría decir que sería malísimo que se apoderara, de todos modos. Pero tenemos aquí a Adolf Musk, a Elon Hitler, con una basura también de inteligencia artificial, que dice, Kamala jura que será una dictadora comunista el primer día. ¿Pueden ustedes creer que además se viste así? Elon Musk es un tipo famoso, es un tipo exitoso en Estados Unidos, eso vale mucho. Y si Elon Musk dice esto, aunque no nos caiga bien Trump, vamos a votar por Trump para no caer en manos del marxismo. Yo veo a muchos que creen de veras que su visión de los hechos es la que comparte la mayoría en los Estados Unidos y por tanto ya está todo decidido. Y están sentados con su cerveza esperando el triunfo. Tan seguros como estaban del triunfo de Clinton hace 8 años. La diferencia hoy entre Kamala Harris y Donald Trump es de 4%. Esta encuesta de la CNN iba de 52 a 43, son 9 puntos de diferencia. Y ganó Donald Trump. El debate. ¿Ganó el debate Kamala Harris? Desde todo punto de vista objetivo y razonable, sí. Pero aquí no se juegan las cosas con la razón. Y esto es una elección para que seamos cuidadosos y empecemos a devolverle a la razón
el lugar que debe guardar en política y no la emocionalidad que han promovido los populistas de izquierda y de derecha, porque la teoría populista de la Clau no hace otra cosa o no propone otra cosa distinta de la que propone el populismo de Donald Trump o del López Obrador. Lo que pasa es que la Clau es amigo de Pablo Iglesias y no es amigo de Donald Trump. Las ganas de engañarnos, de que, ya con esto Kamala Harris gana, son precisamente el arma que usan los populistas para ganar elecciones y destruir naciones. Y si gana Donald Trump, nuestras naciones, todas, están en riesgo, y esto desafortunadamente no es populismo, es demostrable por sus propias declaraciones. Así estamos. México nunca despertó del PRI, bueno, porque el PRI nunca se movió, siempre ha estado allí. Condena a 2 mujeres por difundir en internet el rumor de que Brigitte Macron es trans. Deben pagar 8.000 euros por daños y difamación, además de 5.000 euros a su hermano querellante en el juicio. Mira, son los bulos recurrentes, porque sabemos que funcionan, ¿no? López Obrador mató a su hermano, pero Francisco Franco mató a su hermano, pero Salinas mató a su hermano, no a una sirvienta. Pero él mató a su hermano, si lo buscas, te lo vas a encontrar como un bulo frecuente con todo tipo de gobernantes de controversia. Si buscas la campaña de Donald Trump en contra de Obama, es decir, cuando Obama estaba en campaña y Donald Trump lo acusó de no haber nacido en Estados Unidos, que fue el inicio de la verdadera campaña política de Donald Trump en 2012, uno de los bulos que más recurrieron sin inteligencia artificial todavía, pero con Photoshop, que basta y sobra, basta y sobra Photoshop, que afirmaban que Michelle Obama era trans, era un hombre. Luego esto se ha dicho de varias primeras damas o esposas de mandatarios, de jefes de Estado de gobierno en varios países. Y una de ellas fue Brigitte Macron, la esposa de Macron. Son bulos recurrentes a los que se... y un bulo más, el de la pedofilia, el de la pederastia. La pedofilia es que te guste gente que no está sexualmente madura y es un problema evidentemente psicológico grave, porque los seres humanos normales nos gusta la gente que tiene los rasgos sexuales, los rasgos de madurez sexual que precisamente despiertan el deseo sexual. Luego tienes otra barrera, que es puede que ya estén sexualmente madura esta persona, pero aún no está emocionalmente madura y por lo tanto nosotros en general, ¿no? Pero nos parece incorrecto que una persona mayor tenga relaciones con una persona muy joven, sobre todo si es menor de 18 años de edad, porque aunque madure a los 14 años sexualmente, no tiene la madurez emocional para manejar una relación sexual. Pero eso es la pedofilia, que te guste gente que no tiene rasgos secundarios sexuales, pues. Pero la pederastia es el realizar efectivamente esos actos. Se ha acusado a multitud de políticos de esto sin ninguna prueba, empezando por supuesto por el caso del Pizzagate en QAnon. Son 3 bulos: mató a su hermano, su pareja es trans y él o ella es pederasta. Son 3 bulos que se utilizan con enorme frecuencia porque son eficaces. El asesinato nos parece siempre aterrador, pero el asesinato de un hermano, de un padre, de un hijo, nos resulta especialmente abominable. La transfobia real que se ha generado, no me refiero a las críticas razonables a la promoción de la transición, de la hormonación de menores de edad, etcétera, etcétera. Me refiero a la transfobia que realmente odia a las personas transexuales. Es muy profunda, sobre todo entre los sectores de la ultraderecha.
Y, por supuesto, cuando te dicen que los niños están bajo asedio y están en peligro, te sale todo este instinto protector que tenemos, que es precisamente uno de los elementos que permite que las especies sobrevivan. Si las especies no cuidan a sus pequeños, no lo hacen. Entonces, siento que es muy barato lo que les sale a los 8,000 euros a estas dos mujeres, porque otra vez, porque Elon Musk va a decir que es un asunto de libertad de expresión. No, no lo es. La libertad de expresión no incluye la mentira. La libertad de expresión no te protege para que grites fuego, fuego en medio de una multitud, en un teatro atestado de gente. Gritar fuego en un teatro atestado de gente no es libre expresión, ni está protegido por los maravillosos derechos de libre expresión que tanto hemos luchado por tener. Sigue dando charlas en colegios. Hace más de un año que... No, desde la pandemia esto me dejaron de invitar a todo el mundo, ¿no? Antes todavía estuve dando varias ocasiones. Me encantaría seguir, es de las cosas que más me gustan. ¿Qué opinas de esta constante polarización ahora encarnada en la lucha de audiencias entre Motos y Broncano? Pues no veo a ninguno de los dos, o sea que no puedo opinar. ¿Hay una estrategia detrás de estas constantes enfrentamientos de izquierda contra derecha en medios? Nada. Una estrategia. ¿Quién hace la estrategia? ¿Quién está a cargo de la estrategia? ¿Y cómo es posible que controle lo que hace Televisión Española y lo que hace A3 Media? Deben ser muy poderosos los que organizaron la estrategia. No, hombre, no. Es un enfrentamiento normal por público, por audiencia, que es de lo que viven los medios de comunicación masivos, y ya. Vale. Hay cosas que no voy a comentar. Jacinda Ardern, fíjate, dice Eduardo Irigoyen García, que también Jacinda Ardern ha sido acusada de ser hombre bueno, sí, víctima de la transfobia. Pero sí, Jacinda, a ver, yo la hallo una chica atractiva y se retiró precisamente por su cuestión personal. Ella vivía con su novio, ya tenían un hijo, y fue por motivos personales que se retiró cuando yo quería que fuera por lo menos presidenta de la Comisión Europea. Me parece una de las políticas más serias de los últimos tiempos. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Antes de ese, efectivamente vamos a tener, me están diciendo por el pinganillo, no, me están confirmando que efectivamente vamos a tener a Jesús Manuel Perestriana a las 8:30. Pero bueno, antes voy a hacer una cosa más larguita. Escándalo por el asilo a Edmundo González. Ay, hermanitos, ay, hermanitos, ay, hermanitos. Se celebraron elecciones en Venezuela. Yo creo que hubo fraude, pero no lo puedo demostrar. Esto me atrajo unos problemas enormes. Los que decían, no, Mauricio tiene que decir que hubo fraude. Y entonces, al declarar Mauricio internacionalmente que hubo fraude, ya Maduro entrega el poder y se va a Isla Margarita a tomarse margaritas con una chica que se llama Margarita y rodeado de margaritas. Y Edmundo González será proclamado presidente. Solo falta que Mauricio lo diga y no lo dice. No dice, estoy seguro que hubo fraude. Bueno, sí estoy seguro, pero no dice que puede demostrar que hubo fraude. Sigue exigiendo pruebas del fraude. Pues sí, les molestó mucho, pero se produjo todo lo que a todas luces es un fraude. Y entonces la derecha, lo que Podemos, que llamamos la izquierda revolucionaria, la izquierda que estorba, dijo que se había cerrado la última urna, el último colegio electoral o el último sitio de elecciones en Venezuela, cuando Podemos ya publicaba que Maduro había ganado las elecciones democráticas y las elecciones más limpias de la historia. Y lo retuitaba Irene Montero diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues todo
la derecha decía hubo un fraude. Es que hay que demostrarlo. Y estoy de acuerdo contigo en que hubo fraude, es lo más probable, pero hay que demostrarlo. Bueno, pero todos dijeron, sobre todo, queremos que el PSOE hable, que hable. ¿Por qué el PSOE no se pronuncia? ¿Por qué no ha dicho nada? Aquí el 7, a ver, esto es del 7 de agosto y las elecciones fueron el 3, me parece. Y el PSOE, entre el silencio y el desconcierto, ¿por qué no habla el PSOE? ¿Por qué tiene que hablar el PSOE? No entiendo. ¿Por qué tiene que hablar un partido que está en el gobierno y que por lo tanto tiene que asumir las responsabilidades de gobierno? ¿Por qué tiene que hablar cuando tú quieres? Bueno. Les voy a explicar lo que traté de explicarles y que hoy mismo habría que volver a explicar. El Partido Socialista Obrero Español encabeza el gobierno de España. Y el gobierno de España tiene el compromiso de actuar conjuntamente con una organización transnacional a la que pertenece, multinacional, plurinacional y de socios económicos políticos, que se llama la Unión Europea. Y entonces no puede volar solo, tiene que viajar en colaboración, al ritmo, al son de los acuerdos que se tengan entre los gobernantes de Europa para presentar su posición. No es como Brasil, que puede decir lo que se le dé la gana a Lula, porque no responde ante nadie, porque no tiene compromisos de otro tipo con un bloque que tiene una relevancia importante. Entonces, lo que se produjo fue una declaración conjunta sobre Venezuela del presidente de la República Francesa, el presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, el canciller de la República Federal de Alemania, el presidente del Gobierno de España, el primer ministro de los Países Bajos, el primer ministro de la República de Polonia y el primer ministro de la República Portuguesa. O sea, la gente de los principales países europeos, de la Unión Europea. ¿Y qué declaran? Expresamos nuestra gran preocupación por la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado domingo. Pedimos a las autoridades venezolanas que hagan públicas cuanto antes todas las actas con el fin de garantizar la total transparencia e integridad del proceso electoral. La oposición indica que ha recogido y publicado más del 80% de las actas que se han producido en cada mesa. Esta verificación es esencial para reconocer la voluntad del pueblo venezolano. Los derechos de todos los venezolanos y venezolanas, especialmente de los dirigentes políticos, deben ser respetados durante este proceso. Condenamos enérgicamente cualquier detención o amenaza contra ellos. También debe respetarse la voluntad del pueblo venezolano y su derecho a la manifestación pacífica y a la libertad de reunión. Continuaremos siguiendo de cerca la situación junto a nuestros socios y apoyando la democracia y la paz del pueblo venezolano. O sea, el PSOE habló el 3 de agosto. Pero no dijo lo que querían oír el Partido Popular y Podemos. Lo que quería oír el Partido Popular es que el gobierno español rechazaba totalmente las elecciones y proclamaba presidente a Edmundo González, y Podemos lo que quería es que el gobierno español dijera que las elecciones eran más limpias que la conciencia de un recién nacido y que, por supuesto, Maduro iba a seguir siendo el presidente pues de aquí a que se muera, o quizás, porque no, unos añitos después de su muerte. ¿Estamos? Bueno. Que esto que les pareció tan mal a Podemos y al PP, le pareció muy bien a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, que dijo: en nombre de los venezolanos, agradezco este importante comunicado conjunto de los gobiernos de Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, España, Polonia y Portugal, reafirmando su compromiso con la democracia en Venezuela. Los datos que hemos presentado a los venezolanos y al mundo con las actas de nuestros testigos en más del 80% de las mesas disponibles en resultadosvenezuela.com, resultadosconvenezuela.com, no dejan lugar a duda. Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. En ese sentido, respaldamos la exigencia de esos países
incluido España, gobernada por el PSOE, de que se verifiquen cuanto antes a nivel internacional e independiente las actas que hemos presentado en vista de que el régimen no lo hizo en los plazos establecidos por la ley. Asimismo, agradecemos el llamado a que cese la persecución y la represión que en las últimas horas se ha desplegado cruelmente contra inocentes que solo están exigiendo que se respete la soberanía popular que ejercieron el domingo pasado. Contamos con el mundo democrático para avanzar en la transición que ya comenzó y pone la bandera de España. María Corina Machado, la líder de la oposición, la que por los tejemanejes sucios de Maduro, que además ya fue agredida físicamente en alguna ocasión por las huestes del tirano, ella no pudo ser candidata y por tanto fue candidato Edmundo, que es un hombre además pues de edad avanzada. Pero el PP exige a Sánchez que reconozca el triunfo del mundo. Podemos dice que por supuesto de ninguna manera. España cayó silenciosamente, ¿no? España, junto con la Unión Europea, junto con toda la Unión Europea, no reconoce a Edmundo González como ganador en Venezuela por un motivo político clarísimo. Cuando reconoció a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y el gobierno español lo hizo, reconoció a Guaidó como presidente de Venezuela, esto fue considerado después un error diplomático por la Unión Europea y dijo la Unión Europea, Bruselas se dice escarmentada tras el fracaso que supuso denominar al entonces líder opositor, Guaidó, presidente encargado, y teme que dar un paso semejante cierre cualquier vía de solución negociada en Caracas. Es decir, hay un motivo político que al PP le da igual en este momento porque no gobierna nada y a Podemos le da todavía mucho más igual porque a él lo gobierna la propaganda rusa, pero que el PSOE como un partido de gobierno responsable tiene que ajustarse a esa visión de la Unión Europea que permite mantener el diálogo con el tirano, para tratar de resolver la situación provocada por las elecciones de hace mes y medio. Que si sí, que si no, el hecho real es que este hombre, bajo amenaza cada vez más clara, con las detenciones de numerosas personas, con la declaración del partido de Edmundo González y de María Corina Machado, declarado organización terrorista por los calcetines de Nicolás Maduro, este hombre se refugia en la embajada española y solicita asilo. España le concede el asilo. Edmundo González viaja a España en un avión de la Fuerza Aérea Española y llega a España. Y entonces, magia, oh hermanitos, magia pura, la magia más mágica que se vayan a imaginar jamás. El PP, Podemos y extremistas como Juan Ramón Rayo se dan la mano y juntos, con un solo corazón, con una sola fuerza, marchando al unísono como si fueran soldados en un desfile de Corea del Norte, denuncian, rechazan, desprecian e impugnan el asilo político que se le dio al candidato Edmundo González. ¿Cómo dices? Digo así. Espera. Esto representa la unión de la extrema izquierda con la extrema derecha. Es la teoría de la herradura, donde se acercan tanto la extrema izquierda y la extrema derecha, que quedan lejos de la izquierda y la derecha y quedan lejos de la razón. El PP critica el asilo político de Edmundo González por quitarle un problema a la dictadura de Maduro. O sea, había que dejarlo a que lo mataran, hombre, que te lo dice el PP. Podemos reprocha al gobierno la prisa por dar asilo al ultraderechista Edmundo González y no romper con Israel. Porque tiene que ver clarísimamente una cuestión de Israel y la cuestión de
del asilo a Edmundo González. Es una cosa alucinante. Claro, es que uno es ultraderechista. Juan Ramón Rayo dice, la mediación de Zapatero siempre es funcional a apuntalar la dictadura chavista en el poder. Se facilita el asilo de Edmundo González porque ello supone exiliar al auténtico ganador de las elecciones y da vía libre a Maduro para rematar su fraude electoral. Están todos de acuerdo al fin. Al fin hemos podido unificar a la ultraderecha fascista, a los liberales tipo Milei, al PP cada día más cercano a Vox y a Podemos, que es los despojos de lo que algún día fue Podemos. ¿Qué dice ante esto Corina Machado? La verdadera responsable del gobierno, de la oposición, que sí es de derecha, pero al menos es democrática, en Venezuela, María Corina dice, a los venezolanos, Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, ha salido del país y se encuentra en España. A partir de nuestra histórica victoria del 28 de julio, me equivoqué porque el 3 de agosto fue cuando salió el manifiesto de la Unión Europea, a partir de nuestra histórica victoria del 28 de julio de 2024, el régimen desató una brutal ola de represión en contra de todos los ciudadanos, calificada como terrorismo de Estado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual incluyó todo tipo de ataques contra el presidente electo y su entorno. Su vida corría peligro. Ya, pero Corina, por favor. La vida de Edmundo y de los venezolanos, al PP, a Rayo y a Podemos, se la suda, se la sopla, les da exactamente igual, les tiene sin cuidado, les vale sorbete. ¿Sí? Al PP lo que le interesa es atacar a la izquierda y atacar al gobierno español para tratar de derrocarlo, involucrándolo con la tiranía de Maduro. A Podemos lo que le interesa es que Maduro siga, porque ellos creen que eso es la izquierda que debe seguir, con enormes cantidades de pobres, de indignidad, de represión, de brutalidad y de antidemocracia. A ellos no les importa la vida de los venezolanos y mucho menos la de Edmundo González ni la tuya. Ustedes son sus herramientas en el juego político. Vamos a dejar claro que eso. Sigo diciendo lo que dice María Corina en su ingenuidad. Su vida corría peligro y las crecientes amenazas, citaciones, órdenes de aprehensión e incluso los intentos de chantaje, de coacción de los que ha sido objeto demuestran que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión de silenciarlo e intentar doblegarlo. Ante esta brutal realidad es necesario para nuestra causa preservar su libertad, su integridad y su vida. No, Corina, preservar su libertad, lo que estás haciendo es preservar a la dictadura, que te lo dice Rayo y el PP. Esta operación del régimen y sus aliados es una evidencia más de su carácter criminal que los deslegitima y hunde cada día más. Pero una vez más se equivocaron, su intento de golpe de Estado a la soberanía popular no se va a concretar. El 10 de enero de 2025, el presidente electo Edmundo González Urrutia será juramentado como presidente constitucional de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Que esto quede muy claro a todos, Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí junto a ustedes. Serenidad, coraje y firmeza. ¿Pues a quién le hacemos caso? Al PP y a Podemos, que ahora están... Ay, es que son tan bonitos como hermanitos. ¿Te los imaginas? Uno de rosa subido y el otro de azul en la misma cunita. ¿A quién le hacemos caso? ¿A Pepe Podemos? ¿A Pepe Podemos? ¿O a María Corina Machado, que se ha jugado la vida por la democracia en Venezuela, aunque sea una persona de derecha, con la cual no comulgo en ideología en lo más mínimo, salvo en ser demócrata? Hasta las instancias internacionales se quedan frías, como Deutsche Welle, la televisión, el medio oficial alemán. Sí, Podemos y PP critican asilo en España de González Urrutia. La izquierda de Podemos y la derecha del PP critican al presidente español, porque de eso se trata todo, de criticar al presidente español, Pedro Sánchez, por brindar asilo al líder opositor venezolano. Flipante, ¿no? Bueno, esperen, aquí hay que hacer un pequeñísimo paréntesis.
las cuestiones que se dijeron. Pero es que no, el PP se quejó, España no le ofreció el asilo político, él lo pidió. ¿Hay alguien en el PP que sepa algo de derecho internacional? Tú no puedes andar por la calle como embajada ofreciéndoles asilo político a la gente que pasa, ni a los políticos de la oposición al gobierno. El asilo político por derecho internacional tiene que ser solicitado por el interesado. Ahora me queda la duda, en el PP no lo saben porque no saben nadie suficiente derecho internacional, o lo saben, y sin embargo les da igual porque lo importante es la mentira, como en el caso de Trump. Pero luego, ¿cómo se explica acaso, dijo el PP, que el gobierno de Maduro le haya dado un salvoconducto para ir de la residencia española, de la residencia de la Embajada de España, al aeropuerto, que pudiera abordar un avión de la Fuerza Aérea Española y pudiera salir del espacio aéreo venezolano? Hubo negociaciones. Seguramente se pusieron de acuerdo. Pedro Sánchez llamó a Maduro, le dijo, hermano, ¿cómo estás? Y Maduro le dijo, ahí vas, gallego. Y entonces, mi acento venezolano no existe, perdón, salió cubanísimo. Y le dijo, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, oye, ¿cómo te ha ido? ¿Qué? ¿No sabes cómo te quiero? No, yo te quiero más a ti. Oye, tengo esto, déjalo salir, ¿no? Y te hago el paro, yo te lo saco de allí, te quites el problema. Oye, muchísimas gracias, te mando una caja de champán y 3 barriles de petróleo. Eso es lo que se imagina el PP que ocurrió. No, mira, no, los salvoconductos no se dan así. Cuando el golpe de Estado en Chile, la Embajada Mexicana albergó a docenas y docenas de chilenos que si no hubieran estado dentro de la embajada habrían sido torturados y asesinados por el régimen de Pinochet, por el nuevo régimen. Y todos ellos salieron de la Embajada de México en autobús al aeropuerto de Santiago de Chile, desde donde volaron a México. Y todos ellos tenían salvoconductos. Pero ¿cómo es posible que el gobierno bestial de Pinochet diera salvoconductos para sacar a esos comunistas? Porque así funciona el derecho internacional. Si una embajada de un país al que le has reconocido su representación te pide el salvoconducto para alguien a quien le ha otorgado asilo político, le tienes que dar el salvoconducto o explicarle que no se lo das porque tienes pruebas legales contra él. Pero como es un asilo político, no puedes hacer nada más que dar el salvoconducto. Y el salvoconducto se les dio a todos esos chilenos, salvo uno que no pudo, y este ya lo he contado, uno que no pudo viajar en el avión y lo regresaron. El autobús era territorio mexicano, era un autobús de la embajada. Se para enfrente de la puerta de la embajada mexicana. Este chileno, que yo creo que ya está de vuelta en Chile, si aún vive, era un editor, sale del autobús y cruza la calle hasta la puerta de la embajada. En ese trozo de territorio chileno lo pueden detener y estaba el ejército rodeando la embajada mexicana. En los días posteriores, en los meses posteriores al golpe de Estado de Chile. Entonces un capitán mexicano, el agregado militar, se le ocurrió la brillante idea de él sí podía salir, salía de la embajada, subió al autobús, envolvió a este hombre en la bandera mexicana, lo cargó en brazos y salió del autobús y miró a los soldados y dijo, atrévanse a dispararle. Y todos los soldados se miraron entre sí y entró con él cargándolo a la embajada mexicana. Y luego ese mismo hombre salió con salvoconducto de la embajada mexicana, como todos los que se han refugiado en muchísimas embajadas han salido con salvoconductos porque el gobierno responsable tiene la obligación, según derecho internacional, de dar ese salvoconducto. No sabe nada de derecho de asilo, por lo visto tampoco los chicos del PP. Y terminemos con lo siguiente. Zapatero hizo esto, Zapatero me dio, esto fue una decisión de Zapatero, intervino Zapatero, como dice Juan Ramón Rayo. Miren, yo no sé si intervino Zapatero, pero nadie lo sabe. Pero es vergonzoso escuchar a un periodista como Carlos Alsina aquí en España estar hablando de que Zapatero fue
el encargado de todo, el que hizo toda la operación, el que hizo toda la negociación, el que intervino y además tiene propiedades en Venezuela y además es muy amigo de Maduro y además le gusta bailar fulías. Oye, chico, mira, sin pruebas no se puede decir eso. No digo que no sea cierto, digo que sin pruebas no se puede ni se debe decir nada de eso. El punto de los acuerdos, la propia vicepresidenta de Venezuela dijo que se solicitó, que Edmundo solicitó el asilo político y una vez ocurridos los contactos pertinentes entre ambos gobiernos, tú avisas, tengo a tal asilado y me tienes que dar un salvoconducto. Cumplidos los extremos del caso y en apego a la legalidad internacional, Venezuela ha concedido los debidos salvoconductos en aras de la tranquilidad y la paz política del país. Hasta ellos lo dicen así. Y finalmente hoy, Pedro Sánchez, y esto destrozó, por supuesto, a Podemos. Qué difícil, Partido Popular Podemos, no, el Podemos, bueno, el Podemos están furiosos porque ha recibido Edmundo González. Unos por unos motivos y otros por otros. Pero si uno analiza la diplomacia, la responsabilidad de España ante la Unión Europea, con la Unión Europea, con el resto de sus aliados en la Unión Europea, su accionar ha sido absolutamente impecable y muy probablemente lo que más detestan que ocurra, precisamente PP, Podemos y Juan Ramón Rayo y toda esta gente, es que el gobierno español actúe correctamente estando encabezado por el Partido Socialista Obrero Español. Nada detestan más que eso y por lo tanto, pues tenemos lo que tenemos. Una vergüenza de partidos de oposición a los que se les llena la boca de Venezuela y lo que menos les importa es la vida de los venezolanos de a pie. Y bueno, tenemos por allí, tengo que ponerme las orejeras, ustedes disculparán, pero como saben, pobre Bach, ya tiré al señor Juan Sebastián, como saben ustedes, este streaming se caracteriza entre otras cosas por ser absolutamente caótico y pueden estar seguros que no pienso hacer nada para que deje de ser caótico, pero tenemos ahora sí con nosotros a Jesús Manuel Pérez Triana, perdón, ahora estamos, no te oigo nada. Desafortunadamente no pudimos hacer una prueba antes, así que ustedes... ¿Me oyes a mí? Yo te oigo a ti. Sí, pues yo no te oigo a ti nada. ¿Dónde configuro yo aquí? Sean ustedes pacientes conmigo, yo soy buena persona, de verdad. Vaya. Esta plataforma. Bla, 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 nada. Nada, 1, 2, 1, 2. Ajá, no. No, tú sigue haciendo ruido hasta que... Vale. La otra opción es que lo intentes. Vale. Veo entrada de tu... Si está entrando, el problema es mío. Vale. Sí, porque veo las... 3, 4, 5, 6, 7... Veo que tengo sonido, pero no me está llegando a mí. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Sí. 18, 9, 21... Ustedes, disculpen. 23, 24, 25, 26... Vamos a hacerlo... No puedo hacerlo. Pues voy a... Salgo y entro. Finalmente. ¿Ahora? Sí, vale, perdón. Vale. Mil disculpas. No, porque
estaba yo preocupado de que fuese culpa mía porque siempre que utilizo es decir, una plataforma para entrar en streaming a través del navegador, siempre me sale el antivirus de alguien está intentando usar tu micrófono y tu cámara. Y yo Bueno, me pongo ahí a decir que no, que sí, que soy yo, que tú eres un usuario legítimo. Y bueno, odio que me quieran proteger tanto que no me dejen interactuar. Y estaba incluso pensando cambiar de navegador. Bueno, ya estamos aquí. Ya estamos. muy bien. Pues presento. Jesús Manuel Perestriana ya ha estado con nosotros en el pasado. En nuestro canal. Él es analista de seguridad y defensa, autor del blog Guerras Postmodernas y miembro de la red de expertos Monitor Disinfo, dedicado a la desinformación, bueno, dedicado a estudiar la desinformación a la que se dedican, por supuesto, otros a quien conocemos. No sé si sabes, eh, gracias primero que nada por estar con nosotros, por supuesto, con mi público, que no es conmigo la cosa, pero no sé si sabes, ayer estuve precisamente hablando con Marc Marginedas, que está haciendo un trabajo extraordinario sobre la propaganda rusa, y me llamó mucho la atención que la gente no se interesara por este video, como pensando que la propaganda rusa no va con ellos, cosa Bueno, que y es que uno de los objetivos que ha conseguido la desinformación rusa es como digo, embarrar la cancha. sí, sí, Es una de las cosas, y al final es esa idea de, mira, todo el mundo lo hace. Acusar o señalar a Rusia no tiene sentido, porque también los americanos, cuando la gente dice ya americanos, ya saben por dónde, sí, en vez de sí. estadounidense. Sí, los yanquis también lo están haciendo. Es lo mismo una democracia que una tiranía, es lo mismo todo. Y bueno, sí, yo, ¿para qué perder 5 minutos en saber lo que están haciendo los rusos? Si en el fondo todo, la televisión nos miente, la radio nos miente, los partidos políticos nos mienten, las empresas nos mienten y todos igual. Y todos lo están haciendo. Y eso, pues, es un objetivo que ellos han logrado, porque una de sus características es que nunca se han preocupado mucho por la calidad del producto. A ellos lo que les vale es lo que se llama un sistema de la manguera de riego, es decir, Ajá. lanzar muchas teorías a veces contradictorias. Y eso fue algo que a mí me puso en la senda de dedicarme a esto, porque yo siempre he sido analista de seguridad y defensa, pero claro, habían cosas como la invasión rusa de Ucrania en el 2014, el derribo del vuelo MH17, y ahí fue cuando empecé a decirme, digo, pero oye, ¿cómo puede ser que yo voy como un perro detrás de un coche pero, Sí. luchando contra teorías y versiones que van cambiando? Y ahí fue cuando empecé a entender la metodología. Y a eso nos lleva aquí, a esta sensación generalizada de que es un fenómeno que no merece la pena escuchar o estudiar porque todo el mundo lo hace. Perdona esta introducción, pero es que es la naturaleza en la que estamos metidos, Pues sí, del pero fenómeno en el que estamos metidos. el problema es todos mienten, pero no todos mienten igual, no todos mienten la misma cantidad y no todos mienten con los mismos motivos. La forma en la que se ha incrustado, te voy a hacer una composición de escena rápida, en que se ha incrustado la propaganda rusa, se dio, la semana pasada por alguna cuestión me preguntaron sobre el origen de la guerra ruso-ucraniana. Y yo di lo que sabemos todos, como empieza en 2014, cuando Yanukovych traiciona al pueblo, se produce el Euromaidán, después de que Yanukovych mata gente, tiene que dejar el poder, en fin, todo lo que sabemos que ocurrió. La toma de Crimea, la guerra provocada en Donetsk y Luhansk, etc. Bueno, docenas, literalmente docenas de personas. No, no es cierto. La versión real es la versión rusa. Estaba Yanukovych sentado en su casa muy bien, llegaron los nazis, le dieron un golpe de Estado, todos son corruptos y la OTAN tenía sus bases, sus armas nucleares allí. Y entonces, pobrecito Putin, sin ningún deseo de hacerlo, se vio obligado a invadir Ucrania. Y la narrativa se ha incrustado de una manera potentísima y además, por supuesto, cuando yo digo esto me dicen usted entonces es de derecha. Y mira, yo tendré muchos defectos, pero soy un hombre de izquierda para bien y para mal, ¿no? ¿Cómo se logra esa eficacia? Antes de ir a la guerra y lo que está ocurriendo militarmente ahora, ¿cómo se logra esa penetración en la mente de gente que son españoles y colombianos y mexicanos, que son los que me ven, ¿no? Pues primero porque hay un sustrato de antiestadounidense muy fuerte y eso
yo creo que lo podemos encontrar en los países del sur de Europa. Si uno mira a los intelectuales antiestadounidenses que son citados aquí en España, estoy pensando, me recuerdo a el autor del libro sobre el primer autor conspiranoico que realmente me encontré, cuando de la red Voltaire, 11S, y luego en Italia y en España. Entonces tenemos primero los países del sur de Europa y luego tenemos Hispanoamérica, en el que siempre, 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 siempre se hace referencia a las experiencias de la vieja Guerra Fría, el apoyo a dictaduras, y hay un sentimiento de búsqueda, esto yo ya lo veo como en la lucha libre, ¿no? De, el campeón, el guapo, la estrella me resulta odiosa y voy a aplaudir al primero que enfrente y que lleve a la contraria, porque eso además en una época donde la política ha dejado de ser el arte de lo posible, sino que se ha convertido en una mera identidad, es decir, ya no se militan, o sea, los niveles de militancia política han caído por los suelos, y lo que estamos todos buscando es una sensación, empatar, sentirnos especiales, diferentes, y ahí está el consumo de pseudociencias, teorías de la conspiración, y esa idea de yo, ciudadano, que me siento impotente en un mundo en el que no controlo y en el que mi capacidad, mi sensación de que no captúo su realidad, por lo menos me queda el derecho al pataleo. Me queda el derecho a estar aquí en Twitter insultando a los expertos que salen a la tele, a los periodistas y decirles a todos que yo seré pequeño, yo seré insignificante, pero yo me he salido de Matrix. O sea, esto es ya una referencia de una película de mi generación. Me doy cuenta ahora que la generación Z le habla de Matrix y es una película que les queda lejos, pero que impactó mucho en mi generación y hablábamos mucho de la metáfora de salirse de Matrix. Y además hubo toda una generación de blogs conspiranoicos que siguen todavía, que usaron mucho esa metáfora y la siguen usando hoy en día. De ver, lo está usando Elon Musk. La acaba de usar todavía hace 2 días. Sí. Me va a estallar la cabeza, pero sigo a Elon Musk para enterarme de lo que piensa la ultraderecha. Bueno, hoy precisamente antes, al principio de este streaming, alguien me preguntaba si un dron ucraniano, supuestamente, atacara un edificio civil y matara a una mujer, según informes del gobierno ruso, había sido pasar una línea roja ética irreparable. Yo no creo que hayan atacado directamente a esa persona, a un objetivo civil, pero me llamó mucho que fuera una línea roja irreparable. Destruir Mariupol o Bucha no es una línea roja irreparable, ¿no? Vamos a lo que está pasando, que es para lo que originalmente te molesté, pero ya ha pasado todo esto de la desinformación. Pero ¿qué pasa cuando Ucrania decide, sabes qué, ahora yo invado Rusia? Bueno, pues esto está claro que es tomar la iniciativa y al tomar una posición de mayor fuerza a la hora de negociar. Todos sabemos que esta guerra va a terminar con una negociación. Hasta hay gente que desde el principio de la guerra ha dicho veladamente que se rinda a Ucrania y que negocien, porque la única salida es la negociación. Sí, pero si todos sabíamos que esta guerra va a acabar con la negociación. La pregunta es cómo va a terminar, en qué correlación de fuerzas va a llegar Ucrania a esa mesa de negociaciones. Y en una situación en la que Rusia controla pues, una cantidad que es inferior al 20%, esto ha ido oscilando, 18-17% de la superficie de Ucrania, que no es importante, pero no es lo que ambicionaba Rusia. La pregunta es qué puede poner, qué palancas o qué mecanismos puede usar Ucrania para negociar cuando Rusia tiene todo ese territorio. Entonces, las esperanzas de Ucrania era que se produjera un debilitamiento enorme de Rusia por cuestiones económicas, por cuestión de afectar pues una serie de infraestructuras estratégicas, y esa sensación de debilidad fue la que le llevase a negociar a la baja, pero eso es, por así decirlo, es ciencia infusa. Entonces, algo concreto, algo tangible es territorio ruso. Y aparte, esto ya es una cuestión ya de opiniones, discusiones, pero cuando uno tiene una reserva militar y tiene un campo de batalla en el que está retrocediendo, a veces a usar esos recursos para tapar brechas es como poner un poco la mantequilla a la tostada, o sea, se puede llegar a disolver. En cambio, si uno usa esas fuerzas para atacar en un punto débil del enemigo, consigue un efecto disruptivo y altera el equilibrio. Y eso es la sensación de lo que han optado los ucranianos. Todavía no sabemos si va a salir bien, pero esa es la lógica detrás de la que hay en todo esto. ¿Hasta qué punto
Rusia ha trasladado efectivos a la zona de Kursk. Bueno, pues sí, sabemos que efectivamente los ha trasladado por una sencilla razón. En las últimas 48 horas ha lanzado una contraofensiva que ha reducido el territorio que Ucrania controla y que probablemente lleve a una estabilización del frente y lo convierta en otro frente de batalla más estático. De la misma forma, y esto es una de las cosas que llevaba a cuestionar lo que yo acabo de decir, pero pues hay quien lo cuestiona, es en el sentido de decir esa lógica, oye, pero ¿no hubiese sido mejor que Ucrania hubiese empleado esas reservas sin tapar las brechas? Pues también en el Donbass, donde teníamos un empuje ruso considerable en las últimas semanas, se llevó a una serie de unidades y también se ha estabilizado el frente. O sea, volvemos a un punto de equilibrio, lo que pasa que esta vez Ucrania está en territorio ruso y sí, ha habido desde luego ha habido movimiento. La pregunta si ha sido suficiente o si ese traslado de fuerzas era tan decisivo como los ucranianos se pensaban, que no parece el caso. No ha habido un colapso de líneas rusas porque hayan tenido que llevar fuerzas a Kursk. Occidente ha autorizado, bueno, se espera que mañana autorice la utilización de algunas armas como las Storm fuera del Claro, territorio ucraniano, porque finalmente fue Occidente quien le dijo a Ucrania, tú defiéndete en tu territorio. Y en ese territorio lo que se genera, lo que tú llamas lo que se llama un frente estable, que no es sino una guerra de desgaste. Es la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, que es feroz para los combatientes, pero que no significa nada militarmente, ¿no? Entonces, primero, esta posibilidad de utilizar esas armas le da un peón más a Ucrania. pues sí, mira, precisamente uno de los análisis de fuentes ucranianas que había visto en los últimos, ayer o hoy, mencionaba eso, diciendo, vamos a hacer la estabilización otra vez en el Donbass y en Kursk, pero hay novedades, y en el campo de lo positivo está esta autorización occidental. Y hay una cosa que yo siempre hago referencia, entre otras cosas, pues soy un niño de la vieja Guerra Fría. En los años 80, Estados Unidos, Occidente, la OTAN, estuvo estudiando y reflexionando cómo parar una ofensiva soviética en condiciones de inferioridad numérica. Y la conclusión o la solución que se aplicó fue siempre mejor, afrontar cantidad con calidad. Por eso en Occidente se desarrollaron armas de precisión y largo alcance más avanzadas que las de la Unión Soviética. La otra cuestión era golpear en profundidad. Cómo se paran las hordas y hordas y hordas de fuerzas soviéticas que siempre van a ser superiores en número. Golpeando en profundidad puestos de mando, polvorines, almacenes de munición, nodos logísticos, nodos de carretera, sobre todo nodos ferroviarios, porque la logística rusa depende mucho de los ferrocarriles. Y entonces, claro, ya hemos llegado a un punto en la guerra en el que los rusos saben perfectamente cuáles son los armamentos occidentales que le han entregado a Ucrania. Y, por ejemplo, si había una versión lanzada por los lanzacohetes HIMARS que tenía un alcance de 70 kilómetros, pues ya sabíamos que el puesto de mando ruso estaba a 85. Era tan sencillo como eso. Y se han estado tirando los pelos de la cabeza los ucranianos diciendo, oye, me estás haciendo combatir contra unos tipos que saben que mis armamentos guiados desarrollado por Occidente llega a 70 kilómetros y ellos tienen sus municiones, sus centros de comunicación y sus centros de mando a 85. Cuando Occidente le ha entregado a Ucrania ese armamento y sobre todo y Ucrania ha empezado a desarrollar el suyo propio porque en 2 años y medio de guerra le ha dado tiempo, hemos visto efectos bastante disruptivos. Entonces, esperemos o veremos, no, yo estoy poniendo una esperanza y eso significa algo que estoy haciendo una valoración, o versión no estoy poniendo un estado de ánimo y vamos a decir simplemente no, que lo racional es que veremos acciones que se nos sorprenden, sobre todo sorprendentes, veremos que se golpeen bases de bombarderos o de aviones de ataque, que otra de las peticiones ucranianas, danos los medios para Claro. golpear esas bases de las que despegan los aviones que lanzan los misiles que caen en nuestras ciudades y matan a nuestros ciudadanos. La cuestión es la cantidad de misiles avanzados que se les va a entregar a Ucrania y la sensación que nos queda a los que pensamos que Occidente sí debería implicarse y sí debería ayudar a Ucrania es que se van tomando decisiones de una forma, parece que muy lenta. Y siempre con un miedo terrible a que Rusia reaccione de una forma desproporcionada y al final las cosas que se decían que no se podían hacer a los 3 meses de la guerra se hicieron a los 6, las cosas que en aquel entonces se discutieron y se debatieron a los 9 meses se ha hecho a los 12 y la conclusión que queda es, pues, para haber llegado a este punto, haberle dado los F-16, los Patriot, los Thor Shadow en el 2022 y entonces posiblemente no estaríamos aquí y ahora estaríamos preocupados por otras cosas. Habría acabado la guerra y estaríamos ahora a otras cosas. Mencionaba yo antes el canal 1420 de Daniel Orain, que
que hace encuestas callejeras en Rusia. No sé qué información tengas tú de los analistas rusos, pero una cosa en la que ha insistido estas encuestas en las últimas semanas es que a los rusos no parece tenerles muy preocupados, al ruso de la calle, al diseñador gráfico, al informático, no parece tenerles muy preocupados el hecho de que los ha invadido Ucrania, cosa que me deja helado. A ver, el impacto que nosotros aquí en Occidente pensábamos que iba a tener invasión, que entrasen tropas de un país extranjero en Rusia, haya sido minimizado porque se considera que es una anomalía que será solucionada tarde o temprano, ya se ha dado una fecha, para octubre ya estarán expulsados. Dos, es una región periférica. Ucrania no ha logrado capturar una capital de provincia, no ha entrado en la ciudad de Belgorod, no ha entrado en la ciudad de Kursk y, curiosamente, los medios de comunicación rusos, a las famosas tertulias estas que vemos en la televisión pública rusa, decían, bueno, a veces hay que hacer sacrificios para lograr lo que se propone. Como dando a entender que para Rusia era más interesante y más importante mantener el control sobre el Donbass, que por cierto era el corazón económico de Ucrania y se consideraba el corazón económico minero e industrial de la Unión Soviética. Yo no estoy hablando de Ucrania, sino se considera que de toda la Unión Soviética uno de los sitios más Sí. neurálgicos era el Donbass. Entonces es como decir, 4 pueblos de mierda en una región periférica pues son un sacrificio razonable para quedarnos nosotros, por ejemplo, con Azovstal, que era la mayor en planta siderúrgica, bueno, que ahora estará absolutamente en ruinas, pero era la mayor planta siderúrgica de Europa y sobre todo las famosas tierras negras, que es una región con un alto potencial agrícola y las minas de Donbass. Entonces parece que para el mensaje que se le ha lanzado al ciudadano medio ruso, no te preocupes, esto se va a solucionar y además, bueno, son unas zonas que encima son ucraniano-parlantes, aunque ellos lo llaman lo llamaban el ruso, la variedad rusa de Kursk, y los ucranianos han dicho, pues si nosotros hablamos aquí con las señoras mayores y es el mismo idioma. Entonces, como una región periférica que no está en el corazón de la Rusia histórica, y entonces, pues, tampoco es la catástrofe. Un factor que siempre ha estado presente pero no ha hecho nada. Bielorrusia. Tenemos al más estrecho aliado de Putin, a Lukashenko, que no es un tipo tampoco nada fiable, que ya en varias ocasiones ha acumulado tropas en la frontera ucraniana, pero que han sido movimientos tácticos sin resultado en el combate. Y ahora nuevamente hay tropas bielorrusas en la frontera ucraniana. ¿Podrá entrar a la lucha el ejército bielorruso? Yo soy muy escéptico al respecto, entre otras cosas, porque el ejército de Bielorrusia es muy débil. Pero esto tiene un sentido. Esto es lo que se llama, en términos militares, fijar fuerzas. Todo ese ruido de movimientos militares de Bielorrusia en su frontera tienen un objetivo, y es que los planificadores militares ucranianos digan, vaya, hay que tener en cuenta la frontera de Bielorrusia, déjame mover fuerzas y déjame tener una reserva de fuerzas cerca de la frontera en Bielorrusia. Fuerzas que, por supuesto, serían muchísimo más útiles en su momento la ofensiva de Gerson, en el Donbass, ahora en Kursk. Entonces, cada vez que los bielorrusos se dedican a hacer maniobras, mueven fuerzas, lo que les están obligando a los ucranianos es a esas fuerzas que están ahí vigilando la frontera, esperando un posible contraataque bielorruso, que se tienen que quedar ahí clavadas en el suelo cuando, en circunstancias normales, si Lukashenko hubiese lanzado un mensaje claro, nosotros no queremos para nada intervenir en esta guerra, somos absolutamente neutrales, pues, y vamos a dejar una zona desmilitarizada de 50 kilómetros al lado. Si hubiesen lanzado ese tipo de mensajes, los ucranianos habrían dicho, bueno, con la mitad de tropas que hay aquí, vale, no nos terminamos de fiar de Bielorrusia, pero podemos hacer una apuesta de que no va a pasar nada y podemos mandar esas tropas al frente de batalla. Esa es la función que tiene Lukashenko, que por cierto, él tampoco se termina de fiar de los rusos y a pesar de que actúa como un estado satélite, luego lanza a veces, de vez en cuando, de la misma forma que mueve tropas, luego lanza unos mensajes contradictorios diciendo, yo pues en esto pretendo mantenerme al margen porque está siempre intentando mantener una cierta puerta abierta con la Unión Europea y bueno, aunque solo sea para subir su valor hacerse de rogar frente a Rusia. O sea, es una jugada siempre, no evidentemente que tenga una intención de pasarse de un cambio, pero en esa situación de debilidad, de ser un estado satélite, Lukashenko siempre da una de cal y una de arena, porque está jugando a equilibrios
que intentan mantenerla al margen. Entonces yo no creo, no salen las cuentas de que Bielorrusia quiera entrar en esta guerra. Sí, actúan como mafiosos que se ponen de acuerdo para repartirse un territorio, pero no confían, no le dan nunca uno la espalda al otro, ¿no? O sea, bueno, yo defiendo a Ucrania porque, como digo, como hombre de izquierda, yo creo que el derecho a la legítima defensa y la soberanía de los pueblos es fundamental. Y de allí no me saca nadie. Y que las guerras imperialistas son repugnantes absolutamente todas, y esta lo es. Pero tú hablas de una negociación. Yo le tengo terror a la negociación porque la base que ha puesto siempre como innegociable para la negociación Putin ha sido que la región del Donbass se quede escriturada a nombre de Rusia. Por aclararle a quienes no lo sepan, no es que en Donetsk y Luhansk hubiera, en el Donbass, hubiera muchos rusoparlantes. ¿O por qué hay muchos rusoparlantes? Porque la Unión Soviética mandó a muchos rusoparlantes allí. Pero porque la cuenca, el basin del río Donetsk, que es efectivamente, como señalaba Jesús Manuel, un sitio de una enorme riqueza minera y agrícola, que son recursos, ese campo de trigo que representa la bandera ucraniana, son los de la cuenca del Donetsk. Así que esto no es que estoy liberando a los rusos, sino me estoy haciendo de recursos, ¿no? Fundamentalmente. Esa es la zona que dice Putin que es innegociable. ¿Cómo puede darse una negociación de modo que Ucrania conserve las fronteras a las que Rusia se comprometió en 1991 y 1994? Pues yo, mi opinión personal, yo llevo el punto de vista a otro terreno. Yo creo que lo que está en juego no es el territorio. O sea, la guerra de conquista imperialista por territorios que los rusos han dicho de cara a su propio público. Oye, que hay muchos recursos naturales aquí en juego. Ya se han quitado la careta, ya están hablando de recursos naturales a estas alturas. Pero ¿por qué es el plan B? O sea, el objetivo de esta guerra era convertir a Ucrania en Bielorrusia, en una nueva Bielorrusia, convertirlo en un estado satélite. Era una guerra por una cuestión geopolítica y por otras cosas como impedir que Ucrania cogiese un camino decidido e irrevocable hacia la normalidad de la Europa democrática y con una economía de mercado, que era un ejemplo venenoso, muy venenoso para Rusia, que un país eslavo excomunista alcanzase la absoluta normalidad. Entonces, lo que está en juego es eso. Y aquí la pregunta es, ¿va a ser realmente Ucrania un país que pueda establecer su propia política exterior y las fronteras, las que sean, cualquiera que sean, las va a poder defender? Para mí eso es lo que realmente está en juego. Porque podríamos encontrarnos, por ejemplo, una oferta de Putin de decir, oye, vamos a retroceder a las fronteras de 1991, pero tú me garantizas, uno, que nunca vas a entrar en la OTAN, dos, que tu ejército va a ser de Chichinabo, tres, que no vas a firmar ningún pacto externo o exterior sin consultármelo a mí. Y entonces podríamos decir, oye, pues Ucrania sale beneficiada porque recupera el Donbass, sí, pero se va a convertir en un país Que lo pierde. débil y pierde. Entonces, o podemos encontrar otro escenario en el que Occidente le dice a Ucrania, mira, el coste militar de liberar el Donbass es inasumible, pero hacemos una cosa. Vamos a ver, está por ver que Rusia lo aceptará, que no lo va a aceptar y ya lo han dicho que no lo van a aceptar. Pero te hacemos una oferta. Tú olvídate del Donbass, no vamos a pelearlo, pero esa Ucrania que mantiene el 83% de las fronteras, del territorio, perdón, nacional, va a quedar automáticamente bajo paraguas OTAN. Y tú vas a ser un país que vas a firmar tus acuerdos bilaterales como quieras, porque nosotros nos encargamos de que si Putin lo intenta una tercera vez, esta vez ya no van a ser Leopard de segunda mano regalados, sacados de un descampado, esta vez van a haber tropas OTAN y con sistemas de guerra electrónica, aviones de quinta generación. Los rusos, con los que ya conocemos, los prorrusos van a decir, Triana, jódete, el Donbass es ruso, ya, pero eso sería una auténtica derrota a Putin. O sea, tenemos dos escenarios en los que Ucrania puede conservar el territorio y ser una derrota estratégica porque se convierte en un estado abocado a un limbo en la esfera rusa, o podemos encontrar un escenario en que Rusia
se queda con el Donbass y lo presentan como una gran victoria, pero es un fracaso estratégico porque han perdido, o sea, han visto cómo les entra Finlandia, Suecia en la OTAN, cómo Moldavia se acerca decididamente a Occidente y cómo Ucrania han galvanizado a la sociedad ucraniana, donde estos debates y dilemas que teníamos en el 2014, no, pero hay una parte de la sociedad que es rusoparlante y en el fondo eso desapareció. Los rusoparlantes de Ucrania han estado muriendo, luchando y muriendo por una Ucrania que esté vinculada a Occidente. Y eso son los dos dilemas que a mí se me plantean. A mí me parece muy difícil que Zelensky firme un acuerdo en el que recuperan todo el territorio, pero le dice a su población, pues mira, hemos ganado, hemos recuperado todo, pero que sepáis que vamos a hacer ahora un satélite ruso. Eso no lo veo en absoluto admisible. Y los rusos han dicho, aunque nosotros nos quedemos el Donbass y nos consideremos ganadores, pero esa Ucrania esa Ucrania que conserva el 83% entra en la OTAN, para nosotros es absolutamente inadmisible. Entonces estamos en dos posturas muy complicadas de acercar y nos lleva a una situación peligrosa que es que esta guerra simplemente termine congelada, que no haya que terminemos otra vez como en el 2015, que haya un acuerdo de alto el fuego, no un acuerdo de paz que yo dije en una mesa, sino un acuerdo de alto el fuego, en el que el cálculo ruso va a ser a la tercera es la vencida. Vamos a esperar otras circunstancias en las que gobierne alguien en la Casa Blanca que no se quiera comprometer, que tengamos un gobierno amigo en París y otro en Berlín, que estén los nacionalpopulistas de derechas y de izquierda gobernando en distintos países de la Unión Europea y que cuando nosotros lo intentemos por tercera vez ya no haya patriots, ya no haya drones, ya no haya ayuda económica, sino que esté la Unión Europea, los países diciendo, bueno, mira, que se quede en Ucrania, que yo tengo demasiados problemas con la inflación, la subida de la vivienda, la llegada de los inmigrantes y el coste de la vida. Eso para mí sería ya el escenario más peligroso, porque por eso yo insisto en que lo correcto es apoyar a Ucrania, porque la pregunta es, ¿tú quieres una tercera guerra de Ucrania? O sea, ¿tú quieres terminar la guerra ahora o la quieres continuar más adelante? Porque los que defendemos apoyar a Ucrania se nos coloca en una postura de belicista, digo, no, tú lo que estás pidiendo es un pasapalabra, estás pidiendo una patada adelante y ya lo solucionaremos, dejaremos este conflicto congelado en unas circunstancias en las que los rusos apostarían a retomar el conflicto más adelante en situaciones más ventajosas. Como lo hicieron, como lo hicieron. Bueno, yo insisto que yo esperaría que Ucrania pudiera lograr el triunfo manteniendo la integridad de su territorio, pero hay otro, ya con este te prometo que termino, pero es que me apasiona por varias razones históricas una sola palabra, Georgia. Si Ucrania cede, siguen Moldavia y Georgia. Ese es un detalle mira, que me olvidé de decir, que otra de las múltiples razones. Está todo el mundo tomando nota de cómo nos estamos comportando en Occidente en esta guerra. Y cuando digo tomar nota, están tomando nota en Irán, están tomando nota en China, y el mensaje que están lanzando es, ya está Occidente, ha cruzado ya la línea histórica de Zenit y está en franco retroceso. Si Occidente no consigue ser fiel a sus principios y a sus objetivos, pues ya veremos cómo esto va a tener repercusiones en otros territorios. Hemos visto que, ya me las cosas que tú acabas de mencionar y las cosas que yo he dicho y he repetido. El grupo One, que era formado por Georgia, Ucrania, Armenia y Moldavia, que eran una serie de países muy desiguales, pero que alguien, pues, con la imaginación geopolítica, de coger un rotulador y dice, venga, vamos a estos países soviéticos que están ahí jugando a un equilibrio y vamos a ver qué políticas hacemos. Entonces, en el tablero vemos que Moldavia, con el apoyo de Rumanía, ha tomado un camino decididamente pro-occidental y bueno, y ahí ha aparecido, ahí está ahí Alemania ayudando económicamente, Francia ha entrado. Armenia está planteándose seriamente un cambio de estrategia. Y como estamos en el de Villana a ver, las victorias y las derrotas, y Ucrania ya sabemos cómo va, y nos queda Georgia como el país en el que parece que el bando la orientación prorrusa es la que ahora mismo es decir, va a caer del lado prorruso. No sé cuánto, es decir, no sabemos, yo no puedo decir por cuánto tiempo, cuántos giros, si en un nuevo ciclo electoral nos podemos llevar una sorpresa, pero claro, cuando empiezas a tener reformas legales
que van encaminadas a perseguir a la oposición que tenga conexiones externas y demás, pues entonces ahí se empieza a Georgia a meterse en un camino irreversible. Entonces, he mencionado justo el país en el que soy más pesimista y donde peores cosas están pasando. O sea, Sí. has dado la clave. Pues bueno, lo único que puedo decirte ya es que te emplazo a que vuelvas en alguna otra ocasión. Encantado, encantado. Creo que das una información que no estamos viendo en los medios que nos rodean y que además muchas veces no vemos cuando te invitan a los medios. Bueno, eso es una pelea que yo tengo porque hay un tirilla floja siempre de, hola, bueno, quiero contaros, pues ya me llamáis para Ucrania, ¿no? Pues yo creo que los temas importantes son este y este. Y normalmente los medios me han dicho, ya mira, que acaban los rusos de probar un nuevo misil y queremos que nos cuentes cómo este nuevo misil de Putin puede cambiar la guerra. Y yo, de verdad, no hay ningún misil de Putin que vaya a cambiar la guerra. El tecnofetichismo me parece, y yo sé que Sí, sí. es mi tema, pero no es la noticia está en otra parte. Y bueno, eso ya es una pelea que yo creo que en mi caso perdida porque no tengo la sabiduría o la mano izquierda o la inteligencia emocional, o estoy perdiendo o estoy intentando algo imposible que es hacerles ver cuáles son, yo creo que los puntos en los que hay que plantearse. Lo que pasa es que estas perspectivas amplias de gran estrategia macro parece que no se lleva en los medios de comunicación y lo que se lleva acaban de entrar los soldados colgar una bandera, impresionantes imágenes, Sí, sí. cuéntanos cómo va el minuto y partido. Y yo la verdad que no creo que sea el camino, o sea, no nos perdemos en el minuto y partido. Pues, lo que quieras contar, además, este canal es totalmente tuyo, te lo agradezco muchísimo. Tienes todo lo que tienes que contar, todo lo que la gente tiene que saber y no lo que quiere oír, que es como definimos el periodismo. Jesús Manuel, muchísimas gracias y quedas emplazado, te volveré a dar lata, espero que pronto. Pues un placer, la verdad que me lo he pasado muy bien y pues nada, pues, seguimos en contacto y además seguro que habrá muchas cosas que hablar en otras ocasiones. Un abrazo muy Seguro que fuerte y sí. un saludo a la Un audiencia, por abrazo, supuesto. hasta la próxima. Y pues sí, esto es lo que debería usted saber y no lo que le han contado por donde está. Hoy nos saltamos cosas que sabemos con el lío que tuvimos de la entrada de Jesús Manuel y porque se ha prolongado esto, creo que de manera muy importante, porque lo que se está contando es lo que tiene que contarse, mire. Eh, Así que no siento, a lo único a lo que me comprometo por dos motivos es hacer dos cositas más el día de hoy. El queso transgénico, que sé que lo tengo prometidísimo, pero pues no ha sido prioritario, lo siento. Y lo del yoga, que también estuve haciendo una serie de investigaciones para que este asunto, para darle un poco de claridad a este asunto, pero en realidad les agradezco muchísimo además su paciencia y vamos a seguir con el chat y luego voy a hacer estos dos segmentos, porque además tenemos largo chat. Dice, el mundo se fue de Venezuela, considera que es un revés. No, salvó la vida. ¿Por qué es preferible una postura de izquierda que una de centro? El centro no existe. Hay moderación en la forma de lograr ciertas cosas, pero no existe el centro. La gente no entiende lo que es derecha e izquierda y yo tengo 4 vídeos por lo menos en este canal explicándote qué es la derecha y qué es la izquierda. Resumiendo, la derecha considera que la injusticia es la forma natural de la organización social y que toda lucha por alcanzar una mayor igualdad es lesiva a la sociedad. Es decir, tiene que haber ricos, muy ricos, riquísimos, riquísimos, clase media, pobres, pobrísimos, miserables y gente que esté muriendo de hambre en la calle comiendo basura. Si tú tratas de que no haya gente en la calle comiendo basura, estás violentando el orden natural de las cosas que estableció generalmente Dios, pero si no, que estableció el mercado, como le quiera llamar el teórico en cuestión. Si tú quieres mantener esa injusticia como la forma ideal de sociedad, porque la justicia es natural, eres de derecha. Es uno de los elementos de la derecha. Si tú, por otro lado, consideras que es
una labor de todos, evitar que la gente viva en la calle y coma basura, y consideras que como una organización, como una especie organizada socialmente, que lo hemos creado todos socialmente porque nadie vive sin ser parte de la sociedad, y tenemos, quienes contamos con algún recurso, una responsabilidad con quienes no han tenido oportunidades, y que darle más oportunidades a más gente nos enriquece a todos. Porque a lo mejor en los niños que comen basura, que viven en el vertedero o están en un poblado perdido en África o en América Latina, uno de ellos tiene la solución para el hambre y otro tiene la solución para el cáncer, si les dieras la oportunidad de estudiar y desarrollarse. Es decir, que es también egoísmo, pero es otro tipo de egoísmo. Si tú crees que darles oportunidades a quienes menos tienen y lograr que todos tengan al menos una vida digna, eres de izquierda. Si tú consideras que hay gente que está destinada a dirigirnos y que nuestra función generalmente como vasallos, como ciudadanos, como personas, como villanos, es obedecer a aquellos que la providencia ha señalado como nuestros líderes, sea el tirano, sea el dictador, sea el generalísimo, o sea el emperador, el rey, el sátrapa en cuestión, te ubicas te ubicas en la derecha. Si tú consideras que no, que es la democracia y la posibilidad de que opinen todos, incluidos los que se están muriendo de hambre y viviendo en la calle, y que entre todos debemos decidir cómo organizarnos socialmente a través de un sistema democrático, pues te vas moviendo más hacia la izquierda. Espera, ¿hay una izquierda autoritaria? Sí, hay una izquierda que defiende el autoritarismo más que la democracia. Pero yo siempre he sentido que tú no puedes hacer una izquierda si no son todos iguales, y si todos son iguales tienen que poder opinar todos y no nada más el presidium del partido comunista. La diferencia entre la izquierda y la derecha es una diferencia entre la igualdad y la desigualdad, entre la justicia y la injusticia, entre la solidaridad y la insolidaridad. Por ejemplo, la insolidaridad de Milei, que dice que si alguien se muere de hambre, que no es asunto de él. No se da cuenta de que todo lo que él tiene se lo dieron otros seres humanos, desde su idioma hasta sus conocimientos. Y que, como dijo John Donne, ningún hombre es una isla. Todos somos parte de un todo. Siento que, ¿cuál es el centro allí? Bueno, que haya un poco de justicia, me parece bien, pero no demasiada. Eso no es el centro. Eso es una forma de nihilismo barato. Bueno, que haya gente que sea desigual, pues también está bien, estás en la derecha. Bueno, y que sean más algunos iguales y otros desiguales, ¿no? Como decía George Orwell en Rebelión en la Granja, todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. No existe el centro es un invento. El centro puede existir en la medida en que haya moderación en la forma en que se aplican las políticas que te llevan hacia una mayor justicia e igualdad y solidaridad, o a una menor justicia, igualdad y solidaridad. La izquierda autoritaria y revolucionaria, que le gusta, que cree que el futuro se hace provocando muchos huerfanitos, matando gente y dejando huérfanos. La izquierda autoritaria tiene un mecanismo con el que yo estoy en desacuerdo, para llegar de manera extremista y radical al supuesto resultado que busca, que es el establecimiento de una sociedad más igualitaria, con vida digna para todos. Y otros más moderados, pues seríamos los de la izquierda democrática, que creemos que no es necesario llenar los países de huérfanos para poder crear una sociedad más noble y más habitable. Hay una derecha autoritaria que considera que lo que hay que hacer es matar a todos los inmigrantes o echarlos fuera, que se mueran de hambre en sus países, y hay una derecha más razonable que intenta contemporizar y buscar soluciones que no impliquen el matar a otros. A veces yo estoy más cerca de la derecha democrática que de la izquierda revolucionaria. Pero que las posiciones están claramente definidas, están. Debe tener todo el derecho del mundo de producir cualquier veneno una empresa y venderlo como si fueran golosinas. Eso es una posición claramente de derecha, porque le quita toda consideración a los consumidores. Si tú crees que los consumidores deben ser protegidos para que no les vendan como golosinas lo que los envenena, esta es una posición más de izquierda. En serio, no existe el centro, no existe el centro.
La historia de Saulo de Tarso, verdadero fundador del cristianismo, merecería un vídeo a fondo. He hablado muchísimo de Saulo de Tarso, muchísimo en todos los vídeos relacionados con el origen del cristianismo. No creo que valga la pena ir mucho más allá, pero bueno, me lo dejo apuntado. Bueno, ¿qué me dicen? ¿Qué papel juega la idiosincrasia de una nación a la hora de entender la democracia? La imagen del emperador en China y el zar en Rusia parecería que eso es lo que siempre han abrazado. Existe también el hecho de que no conoces otra cosa, ¿no? Existe el hecho de que no conoces otra cosa. El zar fue sustituido por Lenin, Lenin fue sustituido por Stalin, Stalin fue sustituido por Khrushchev. Con Khrushchev no hubo tanto culto a la personalidad, porque precisamente se dedicó a destruir el culto a la personalidad de Stalin, pero se creó el culto al Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, donde estaban reunidos todos los que lo sabían todo. Y es muy curioso como tú oyes entrevistas con rusos que dicen, bueno, yo de eso, pues hay gente que sabe cómo hay que hacerlo y yo creo que hay que hacerles caso. Y no se les ocurre impugnarlos o decir, oye, pero demuéstramelo, ¿no? Creo que sin haber pasado por un experimento democrático, vas a seguir aquello a lo que estás acostumbrado. En el caso de China, el experimento democrático de Sun Yat-sen fue brevísimo. La China del emperador, de los emperadores, incluso del emperador falso implantado por Japón en Manchuria, el manchukuo, como le llamaban los japoneses, no dio tiempo a que la ciudadanía se sintiera dueña de su propia historia y de su propio destino. El emperador es inmediatamente sustituido por Mao, y Mao es elevado a la calidad de deidad. Y cuando Mao se equivoca horriblemente y los que están alrededor tratan de hacerlo a un lado, que es lo que ocurrió con el gran salto adelante y los millones de muertos que provocó con la hambruna que salió de su absoluta ignorancia e ineptitud, y él puede regresar con toda la fuerza de la revolución cultural que vuelve a poner de cabeza a China entera. Yo creo que esto se debe fundamentalmente a que tienes que conocer la democracia para quererla. Si no, los que la anhelan son pocos y generalmente están separados. Lo mismo pasa con la libertad. Si estás acostumbrado a ser esclavo, claro, algunos siempre tendrán el anhelo de la libertad, pero ¿cuántos están dispuestos a luchar por ella, no? Por eso se lucha por los más desprotegidos, porque muchas veces no están en condición de luchar por ellos. Y también por eso, por desgracia, algunos dicen luchar por los más desprotegidos porque esa es su forma de vida para vivir sin trabajar. Muchas gracias a Maite Gómez, que dice que aún con todo, y eso es dolorosísimo porque debe significar cosas que ni siquiera me imagino. Mil felicidades, te reconozco personalmente, colaboraste a cuestionarme muchas de mis ideas, de las que me daban culpa, y ahora vivo muy en paz. Un abrazo y hombre, muchísimas gracias. Sí. En México cada vez más se habla del comercio desleal por parte de China. Muchos comerciantes chinos están desplazando a comerciantes mexicanos. ¿Cómo lidia la Unión Europea con el comercio chino? A ver, no, es que los chinos que vienen aquí a trabajar como inmigrantes no son el gobierno chino. El comercio desleal de China es fundamentalmente financiero y se expresa en la forma de préstamos depredadores que ha estado haciendo China a distintos países del tercer mundo, a los cuales Estados Unidos ya no les prestaba dinero porque se acabó la Guerra Fría, y ¿a quién le importa lo que pasa en América Latina? Ay, que pusimos un gobernante de ultraizquierda, y Estados Unidos dice, ya lo tirarán. Oye, no, pues es que ahora pusimos a un loco que dice que los niños deben trabajar, y tú eres un defensor en contra del trabajo infantil. Sí, pero en Estados Unidos, hombre, ellos... Si en Bolivia quieren que los niños trabajen, que trabajen. ¿A mí qué me importa? Estados Unidos se desentendió de América Latina, de África, fundamentalmente una vez terminada la Guerra Fría, y China está entrando, ocupando el lugar de él que daba los créditos, el que daba la dirección, el que daba las ideas, el que ponía las fábricas, etc. Pero no, los comerciantes chinos
desplazarán a los comerciantes locales como antes lo hicieron los sirio-libaneses en los años 40 o los españoles a fines del 19 y principios del 20, como mi propio abuelo. No es que si trabajas en un país desplazarás a alguien siempre o aprenderá a competir contra ti, pero no es una cuestión que puedas centralizar en una persona o en una nacionalidad, ¿no? Los judíos tienen muchas empresas, pues sí, pero hay muchas que no tienen. No, pero es que son los franceses, en una época de los franceses en México, sobre todo en el 19. Luego los chinos ya eran un problema también a principios del 20, cuando los echaron de Estados Unidos y vinieron para acá, para México, y los racistas crearon la Liga Antijudía y Antichina. Aquí se trabaja, aquí esto es muy sencillo. Ponen un bazar chino, vas, les compras. Ponen un restaurante chino, pues vas y si te gusta la comida china, comes con ellos. Y ya. Y los saludas y eres muy amable con ellos y te das cuenta que sus hijos están en la escuela con tus hijos. Y no pasa nada. Acuérdate que nadie es nativo de ningún lado. Los africanos que viven hoy en la zona de Olduvai, donde se originó nuestra especie, sus ancestros no están allí desde siempre. Sus ancestros salieron de África y luego volvieron. Aquí es muy simple. En el mundo todos somos visitantes, invasores o inmigrantes. Y si no nosotros, nuestros ancestros. Todos, los 8,000 y pico millones. Todos tenemos ancestros que vinieron de otro lado, como invasores, como inmigrantes, como invitados, como visitantes. Y eso es lo que ha creado el flujo de comercio y el flujo de culturas y el flujo de ideas y el flujo de músicas y el flujo de todo para que la humanidad sea una sola. Nadie es nativo como para decir, esos son los míos y los están expulsando los otros. No, mira, los tuyos también llegaron y ocuparon un lugar donde había otros antes. Así es la realidad. ¿Conoces a Enrique Ganem? Sé que existe, pero no he sabido nada de él. Estados Unidos, el país que más gasta en salud y es inaccesible. No, no es cierto. No gasta más en salud. Tiene el mayor gasto en salud, pero no como gobierno. El gobierno gasta en Medicare, en Medicaid. Punto. Y en otros programas como CHIPS y otros que existen, digamos, donde el gobierno te paga tu seguro de médico. Pero no, el porcentaje de los ingresos fiscales que se dedican a la salud en el Reino Unido o en España es absolutamente incomparable con el de Estados Unidos. ¿Por qué la iglesia no paga impuestos? Por tradición, como la iglesia ponía al emperador, pero lo que hacía el emperador era no cobrarles impuestos. Es una cuestión que está a debate, pero que el problema es que muchos países tienen concordatos que establecen que la iglesia no paga impuestos porque la iglesia no genera ingresos, no es un medio de producción, es un medio de extracción de limosnas, ¿no? Y sería un poco, la iglesia considera inadecuado que de las limosnas que recibe tenga que entregarle una parte al Estado. México había resuelto todo eso simple y sencillamente con las leyes de reforma que fueron derogadas posteriormente por Salinas y su banda de pillos. ¿Quién más? Dice Maite que es aún con todo a pesar de que no te agrada festejar. Ya, pues que no sé festejar. Festejo a otras personas, eso sí. Ya que están tomados los tres poderes en México, ¿ahora sí se convertirá en Venezuela? No. México se va a convertir en un México que no me gusta. Pero nadie se va a convertir en Venezuela. Y Venezuela no se convirtió en Cuba. En muchos aspectos Venezuela es peor que Cuba. Era una cuestión era un eslogan muy fácil de desinformación. López Obrador nos va a convertir en Venezuela. Yo hice un vídeo en inglés explicando por qué no iba a convertir a México en Venezuela. Eso no quita que lo haya convertido en otra cosa.
Tampoco entiendo por qué el fascismo es de derecha y es comunal, porque no es comunal. Ese es el discurso. Lo que plantea es la unión de trabajadores y empresarios por la patria. La patria es la que manda. ¿Cómo manda la patria? A través de un dictador. Pero ese principio nunca se hizo efectivo en la medida en que los empresarios siguieron siendo los que partían el bacalao. Y mira lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial. Muchas empresas alemanas de hoy tienen el estigma de haberse enriquecido gracias al Tercer Reich, que nunca socializó ni comunalizó las empresas. Porsche, BASF, la otra ¿cómo se llama? La otra química. Es decir, si buscas todas las empresas, Bayer, si buscas todas las empresas que hicieron fortuna con la guerra y con el Reich, ninguna de ellas fue comunalizada, ni mucho menos. Y es uno de los elementos, junto con la tiranía absoluta y antidemocrática, que caracterizan como de derecha al nazismo y al fascismo, aunque no quieran aceptarlo los derechistas que quieren que sea de izquierda, y por eso, ya sabes tú, llega Hitler al poder y a los primeros que mata pues, a comunistas y socialistas. Y llega Mussolini al poder y dice que lo peor del asunto, lo peor de Italia son socialistas y comunistas. Bueno. Alex Ramírez nos recomienda un libro que no sé, yo no la conozco. Pero dice que es interesante. La vuelta, me gusta el título, por eso lo digo. La vuelta al mundo en 6 millones de años, de dos autores italianos. Hombre, si los pones estaría bien. Tengo un amigo que dice que a nadie le beneficiaría un triunfo de Trump, salvo a México. ¿Esto es verdad? No, por supuesto que no es verdad. A nadie le va a beneficiar. Probablemente a Putin. Probablemente a Putin y a Kim Jong-un, pero a pocos más, a Víctor Orbán. Pero no, a México no le va a resultar para nada beneficioso la idea de que gane Trump. Yo espero sinceramente que esto no se produzca. Bueno, había yo prometido comentar esto en lo que hacen más preguntas, porque por primera vez estamos escasos de participación de ustedes. No sé por qué, qué hice, cuál es el problema, pero, y no encuentro además, y apareció. El queso transgénico, miren, tenemos dos problemas con el queso. Uno es que a quien le gustan los quesos azules, ya lo comentamos, se está encontrando con el hecho de que las cepas de penicillium que se utilizan para crear maravillas como el gorgonzola o el Roquefort, el Santagur, todos los quesos azules, todos los quesos que tienen una infiltración de hongos penicillium, que es lo que les da su maravilloso sabor y aroma, se han reproducido asexualmente, se han reproducido por línea directa durante decenas y decenas de años para mantener su pureza. Entonces lo de la pureza nunca funciona. Y ahora de pronto, pues claro, la reproducción se vuelve cada vez más difícil porque han perdido capacidad reproductiva al ser líneas rectas. Entonces se está tratando de encontrar formas de revitalizar las líneas del ADN de los penicillium usados en estos quesos, o un día nos vamos a quedar sin quesos azules y eso va a ser una tragedia. ¿Se imaginan un mundo sin cabrales? Un mundo sin blue de Auvernia, azul de Auvernia, un mundo sin el otro ese que hacen en Bohemia también, que les sale maravilloso a los alemanes. Hasta el queso que más me gusta, británico, que ahora no me acuerdo cómo se llama, es un queso azul. Pero hay otro problema. ¿Cómo se hace el queso? Bueno, tradicionalmente se pone la leche, hervida o no, preferible hervida porque la leche cruda luego trae enfermedades, y se utiliza un coagulante
para que la leche se empiece a convertir en queso. Este coagulante se llama el cuajo. Yo siempre recuerdo esto, ¿no? Yo el día que me di cuenta que mi abuela era mágica, debo haber tenido 7, 8 años, estaba en casa de mi abuela, y de pronto la vi que tomó una pota de leche de este tamaño, y le echó unos polvos mágicos, los había comprado en la tienda, pero eran polvos mágicos, y luego aquello se cuajó y entonces lo puso en una tela y lo colgó en la cocina y la tela goteaba y puso abajo un recipiente para recibir lo que goteaba esa tela, porque lo que se quedaba allí dentro era queso, el queso fresco. O sea, mi abuela convierte la leche en queso. Vamos, es maga, no hay ni la menor duda. Mi abuela sabe de magia. Eso es lo que se hace. Se le pone cuajo para que se cuaje la leche, para que se coagule la leche. La enzima principal que se utiliza, que hace este trabajo de coagulación, es la quimosina. Y actúa sobre las proteínas de la leche, proteínas como la caseína, y hace que se coagule. El cuajo se obtiene de del cuarto estómago. ¿Cuál estómago? Del cuarto estómago, del recubrimiento del cuarto estómago de una ternera que aún no ha sido destetada. Es decir, para hacer queso necesitas haber matado a esa ternera que aún no ha sido destetada, o sea, una res pequeñita, y tomar el recubrimiento, el revestimiento del cuarto estómago que tiene esta propiedad, esta enzima de la llamada quimosina que coagula la leche. Ahora, los activistas y el proyecto en contra de los organismos genéticamente modificados están muy preocupados. Los activistas veganos, vegetarianos, los veganos la leche no la tocan, pero vamos, ni con un palo de 10 metros. Pero hay vegetarianos que se llaman a sí mismos ovolactovegetarianos, es decir, que no son radicales, sino que también comen huevo y leche porque saben que necesitan serie de aminoácidos que es más fácil obtener a través de la proteína animal. Entonces, lo que dicen es que el 90% de los quesos están modificados genéticamente y además tienen revestimiento de estómago de ternera, lo cual pues ya no los vuelve vegetarianos, ya te estás comiendo, aunque solo sea la proteína o el resultado del trabajo de la proteína, algo proveniente de un animal, de una res, de un vacuno. Entonces, su último cuento es que el 90% de los quesos estadounidenses y la mayoría de los quesos europeos y de otros países industrializados están genéticamente modificados. Los activistas orgánicos y algunos fabricantes dicen que el queso hecho de cuajo natural son no transgénicos y por lo tanto son más sanos para ti. Ya, pero si eres vegetariano no los puedes comer porque la ternera. El cuajo de ternera, el cuajo basado en animales, o el cuajo obtenido por animales, fue el utilizado más comúnmente durante cientos de años, pero cada vez es más escaso. El problema es que la cantidad de queso que consumimos los seres humanos, y yo soy absolutamente uno de ellos, a mí dame queso y lo demás es el resto de la comida, necesita tal cantidad de cuajo de origen animal, de cuajo de ternera, que es caro y que es escaso, pues. Así que para hacer los miles de millones de kilos de queso se necesita química industrial para lograr que se produzcan grandes cantidades de cuajo que tiene, decíamos, la quimosina y otra proteína, la pepsina, y otras proteínas que ayudan también a la coagulación de la leche.
Así que se refinan los revestimientos de la ternera para obtener varias enzimas. Pero a partir de la década de 1960, el precio, además de estos cuajos, se subió y se convirtió en menos estable. Algunas plantas y microbios que se han estado investigando producen naturalmente enzimas que tienen propiedades de coagulación similar a la del cuajo animal. El problema es que genera otras reacciones colaterales en la producción de queso y pues el resultado es que no saben cómo nos sabe el queso que nos gusta. La modificación genética llegó efectivamente a rescatar la industria del queso mientras usted no se daba cuenta. En 1982 la empresa Genentech obtuvo la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos para el uso médico de la insulina producida con microbios alterados genéticamente. Es lo que se llama la humulina o insulina humana, que resolvió muchísimos problemas porque la insulina obtenida de cerdo fundamentalmente tenía características distintas a la insulina humana, que finalmente no era tan buena para los diabéticos o provocaba efectos secundarios. A finales de la década de 1980, los científicos descubrieron cómo transferir un gen de las células de los bovinos o vacunos que codifica la quimosina, integrar ese gen en microbios y hacer que estos microbios produjeran esta quimosina, como se produce la insulina, gracias a la ingeniería genética. La quimosina se puede separar y purificar después y el sabor del queso se mantiene. En 1990 se aprobó la primera quimosina derivada de organismos genéticamente modificados de la empresa Pfizer para su consumo humano, partiendo de la base de que era idéntica a la quimosina que tiene el cuajo animal, que es lo que defiende a todos los productos transgénicos. Si las proteínas son exactamente las mismas que tiene el producto no transgénico, no tiene por qué ser venenoso. Hágale usted entender esto a los antitransgénicos. Así que hoy en día el 90% del queso de los Estados Unidos se utiliza empleando esta quimosina producida por fermentación. Y ahora los antitransgénicos dicen que no, que eso está muy mal porque seguramente los va a matar de cáncer o de algo. De tontos no los mata porque son tontos y no han muerto, porque no debe consumirse porque tiene una modificación genética. Estados Unidos produjo aproximadamente 5.500 millones de kilos de queso en 2013, gracias a lo eficaz desde el punto de vista económico que es la quimosina producida por fermentación. Algunos vegetarianos, decíamos, consideran que incluso esta quimosina por fermentación derivada de animales, porque los microbios se modificaron genéticamente utilizando material genético bovino, pues entonces no es apto para el consumo de los vegetarianos. Los científicos ahora, es que de veras hay que perder el tiempo con esta gente, pero bueno, seamos justos, tienen derechos, pero deberían pagar la investigación. Los científicos han empezado a sintetizar el gen que se necesita para producir una forma sintética de quimosina producida por fermentación que no tenga material genético obtenido de animales. Es la misma molécula, químicamente es exactamente la misma molécula, pero los vegetarianos creen que si proviene de un animal tiene efectos malignos y diabólicos, pero si viene de otro lado, si se produce sintéticamente, pues ya no. No lo pueden demostrar. Es una creencia irracional que afecta a toda una industria, que afecta a quienes comemos queso sin meternos con otras personas. Esas enzimas no son productos. Un profesor de química de alimentos en la Universidad de Cork, en Irlanda, dice que las enzimas no son organismos genéticamente modificados, son productos de la manipulación genética de organismos, porque la proteína en sí no es un organismo, ¿no? Pero
sigue habiendo una confrontación. Muchos activistas siguen mintiendo y desinformando acerca de la ciencia, y recientemente un video que seguramente o que probablemente usted vio en Facebook dice que si usted come queso está comiendo animales, está comiendo transgénicos, y probablemente le van a empezar a salir cuernos, tentáculos como los de un pulpo, y van a pasarle todas esas cosas que nunca le han pasado a nadie que consuma transgénicos, productos transgénicos, en los últimos 30 años. Y el proyecto contra los organismos genéticamente modificados, que gana cientos de millones de dólares al año, ofreciéndoles a los fabricantes el uso de su etiqueta como truco de mercadotecnia. Tú sabes, como cuando compras agua, una botella de agua que te dice sin gluten. Pues mira, el gluten no hace daño, es una proteína que necesitamos, que la mayoría de nosotros comemos sin problemas, salvo los celíacos. Pero si dice sin gluten es mejor, y entonces te la cobran más cara. El proyecto contra los organismos transgénicos considera al queso que tiene quimosina producida por fermentación como un organismo genéticamente modificado. Que el queso no sea un organismo, parece que no lo han todavía manejado. Yo no sé, no entiendo ni siquiera el debate, pero para la industria del queso es importantísimo. Tiene que tener una forma de poder llegarle a consumidores que tienen creencias irracionales que yo puedo incluso aceptar. No quiero nada de origen animal. ¿Por qué? Porque no quiero. No tengo que darte razones. Vale, estoy de acuerdo contigo. Pero si no tiene nada animal, porque la molécula la produjimos sin animales, ¿cuál es tu problema con los organismos genéticamente modificados? Es químicamente lo mismo. Se generan presiones. Ya esa otra creencia irracional ya no es de me gusta o no me gusta porque yo quiero. Es porque no estoy debidamente informado de la ciencia de los organismos genéticamente modificados. Y eso es lo más peligroso de todo. Porque tú puedes tener caprichos idiotas. Como ser humano supongo que tienes derecho a ellos, ¿no? Pero cuando tus caprichos idiotas se alían a una ignorancia profunda sobre la ciencia y a una satanización de palabras como organismo genéticamente modificado o transgénico, el problema es muchísimo más grave. Estamos nuevamente luchando contra la estupidez. Y dicen que contra la estupidez los propios dioses luchan en vano. Toda esta información la saqué, por supuesto, la obtuve del proyecto de alfabetización genética, Genetic Literacy Project, que lucha contra la estupidez con enorme insistencia y con unas ganas serias de que la gente sepa de qué está hablando y no actúe como en México se ha actuado con Elena Álvarez Bulla. Perdón. No sé cuál es el experimento de Michelson-Morley. Lo vamos a buscar. Un mundo sin queso sería un mundo horrible, sí. Y no lo digo yo, lo dicen mis perros. Más el anterior, el perro Teco, el famosísimo perro homeópata, ese se enteraba cuando sacaba yo el queso de la nevera. Y se ponía de guardia. Ahora decía, saqué el queso, está frío. Un Roquefort, una Santa Agur, pues necesita templarse, porque sus propiedades organolépticas, que dirían los que saben, se disfrutan más cuando está a temperatura ambiente. Y ahí se quedaba de guardia. Y como ya he contado, sabía contar. Mi perro sabía contar hasta 3. No hasta 4. Porque yo me hacía una galleta con queso y me la comía, me miraba. Me hacía 2, me la comía, me miraba. Me hacía 3, me la comía, me miraba. Me hacía 4 y empezaba a llorar.
Y si me atrevía yo a comerle, el escándalo era que llegaban los del séptimo piso a decirme, señor, dele su queso al perro. Porque él sabía que eran 3 para mí y 1 para él. Balto actualmente también es enamorado de los quesos, pero no le hace tanto no le hace tanto de ópera y de show. El historiador mexicano Zunzunegui dice que el fascismo es socialista. ¿Y quién es ese señor? Hay historiadores que dicen todo tipo de estupideces. Hay un historiador mexicano, Salvador Borrego, que dice que la derrota de Hitler fue una derrota mundial porque el mundo tenía que ser nazi. Los historiadores dicen toda suerte de estupideces, no les hagas caso. ¿Qué opinas de que mi amigo dice que va a haber una guerra civil en México? Es panista, conservador, que es bobo. No veo motivos, no veo forma de que se genere, y qué bueno, una guerra civil en México. Que me dicen, tengo un conocido casado con una ucraniana y a su hijo le tienen escondido en casa porque si te agarran a la guerra. Si está viviendo en Ucrania, sí es probable. Pero eso no te pasa en Ucrania, ¿eh? Cualquier país en guerra te puede reclutar si tienes una edad determinada y estás en buenas condiciones físicas. Y muchos han tratado de evitarlo a lo largo de toda la historia, en todos los ejércitos. No le veo nada de nuevo. Me interesa mucho más que los chicos de aquí de este barrio, uno tiene una familia que eran amigos ucranianos, estuvieron de visita este verano aquí, y los chicos ucranianos acabaron jugando baloncesto y fútbol con los chicos del barrio, y los chicos ucranianos pues, no saben español, y juro que los chicos del barrio no hablan ucraniano. ¿Y saben cómo se empezaron a entender entre ellos? Pero durante días. Traductor de Google. Y con el traductor de Google, los chicos españoles, y algunos que no son españoles, de distintas familias inmigrantes, pero hispanoparlantes, se estuvieron entendiendo con los chicos ucranianos para jugar y para hablarse usando el traductor de Google. Yo, que soy traductor y sé que el traductor de Google es bastante malo, siento que sin ese traductor estaríamos peor que con él. Aunque para una buena traducción todavía necesitamos a un ser humano que corrija lo que hace el traductor de Google. Yo quiero provocar el malvado queso transgénico, pues es que todo el queso que se está coproduciendo se hace con eso. No, es fundamentalmente se hace con... La leche se cuaja con limón, según sé, sí, pero no es no puedes hacer Roquefort con limón. Es una forma de cuajarla, pero obtiene sabores que no van a ser los de los quesos otros. Mauricio, es como los alimentos que se producían en un replicador de alimentos en Star Trek y los transgénicos son lo mismo, solo que esa artificialidad dice que es maligna, bobos. Tony Quintanilla, estás fuera de órbita. ¿Para cuándo nos habla del proyecto 2025? Pues mira, hace como 3 meses creo, yo calculo muy mal, pero hace como 3 meses, según me acuerdo, hice un vídeo de a fondo completito, más de 20 minutos, dedicado al proyecto 2025, lo analizamos, lo leímos, lo comentamos. Así que búscalo. Están haciendo terraplanismo, les pego, ¿eh? ¿Qué opinas de las enseñanzas de pedagogía en la universidad? Me preocupa la falta de base científica de muchas de las teorías que se enseñan. Es que no hay muchas teorías científicas de la pedagogía. Poco a poco, ya lo he comentado, la pedagogía basada en evidencias se va introduciendo en el trabajo pedagógico, pero en general sigue siendo todavía todo muy impreciso. Pero no puedes dejar de educar a los niños porque no tienes algo preciso, ese es el otro problema. Don Mauricio, los principios éticos.
El no querer causar daño innecesario a otras vidas animales o minimizarlo al mínimo no es algo irracional. Fíjate los adjetivos que has usado. Daño innecesario, ¿no? Por supuesto que no es irracional, es racional no causar daño innecesario. A veces hay daños necesarios, como cuando te corta una pierna porque tienes gangrena, pero los daño innecesario no es ético. O minimizar al mínimo, bueno, minimizar, con eso basta que lo digas, minimizar el sufrimiento y el dolor de toda la especie de animales, claro. Por eso se utilizan sistemas de matanza y se promueven sistemas de crianza y matanza que sean lo más adecuados para que los animales sufran lo menos posible. Eso no es irracional. Irracional es decir que la gente tiene que hacer lo que tú dices, porque tú crees en una serie de cosas, como la igualdad de los animales con los seres humanos, que es totalmente irracional. Porque si empezamos a defender los derechos de los animales, acabamos defendiendo a los parásitos en los ojos de los niños africanos, porque tienen tanto derecho a la vida como los niños africanos. Y total, el parásito no los va a matar, solo los va a dejar ciegos. Sí, con los adjetivos innecesarios, con el adjetivo innecesario, estoy totalmente de acuerdo contigo. Con la aprobación de la reforma judicial, y con esto vamos a terminar, ha sido tendencia en México golpe de Estado. Ya que tú llevas tiempo hablando del golpe de Estado lento, ¿apoyas esta tendencia? Yo creo que la reforma judicial es parte del golpe de Estado lento. Voy a repetir lo que he dicho muchos días, pero ahora que es un hecho ya consumado, la reforma judicial, voy a decir, es una reforma judicial que pone más que nunca al Poder Judicial al servicio del Poder Ejecutivo. Cuando el Poder Legislativo se entrega totalmente al Ejecutivo, como acabó pasando cuando este señor Yunes, por dinero, por amor o por lo que sea, vota la reforma judicial, siendo que él pertenece a la oposición, que no quería esa reforma judicial, y de pronto se cambia de bando de un día para otro, lo cual siempre es sospechoso. El legislativo se puso totalmente al servicio del ejecutivo. Para que el legislativo tuviera las mayorías necesarias para hacer y los que vienen, esta reforma constitucional y las que vienen, ha sido necesario que se violenten algunas disposiciones constitucionales, como las del 8% en representación proporcional, y algunas otras cuestiones meramente éticas, como la de dividirte en 4 partidos para tener una representación mayor de la que las propias leyes establecen en los órganos legislativos. Entonces el órgano legislativo, Senado y Cámara de Diputados, se sometieron totalmente al Ejecutivo y por lo tanto conforman un solo poder. Con la reforma judicial lo que se consigue no es ni hacer más honesta, ni más ágil, ni más justa, ni más adecuada la impartición de justicia en México. Lo que se consigue es que solo tengas jueces que apruebe el gobierno a través del legislativo y el ejecutivo como un solo poder. Porque la gente dice, ¿qué tiene de malo que yo elija a mis jueces? No, que los vas a elegir 3 jueces de una lista de 9 que te va a dar el presidente. Y el legislativo. Y el judicial. Pero si el judicial y el legislativo y el ejecutivo son el mismo, pues ya se pondrán de acuerdo en ponerte a los 9 candidatos que les convengan a ellos. Tú no puedes elegir otros candidatos, no puedes ser un movimiento independiente para poner candidatos al judicial, a un juez de distrito. No. Tú solo vas a votar entre los 9, tienes que votar 3 de los 9 candidatos que te van a poner ellos. Eso no es un golpe de Estado. No es parte del golpe de Estado lento, díganmelo. Díganmelo, por favor, porque yo no lo entiendo. ¿Qué opinas que en la música popular se está dejando de usar la guitarra? Si se hace una lista por año de las 10 canciones más sonadas, vemos que no hay guitarra. Mira, yo sigo, y con esto termino, yo sigo mucho a un productor y guitarrista y músico, pero que fundamentalmente se ha hecho conocido como productor, que es Rick Beato. Tiene un canal magnífico en YouTube.
uno de los mejores canales de música de YouTube. Cada 4 meses hace el análisis de las 10 principales canciones de Spotify. Y se horroriza. Y tiene algunos títulos como, pero es que esto siquiera es música. Hace unos días sacó los últimos 10 de Spotify. Y cuando iba como por la canción 6, dijo, a ver, espérense. Aquí no hay hip hop ni rap en esta lista. Ni una. Y son todas canciones basadas en guitarras. Así que probablemente es un ciclo. No creo que en la música popular se esté dejando de usar la guitarra. Y yo estoy al tanto de la existencia de guitarristas absolutamente impresionantes, de una juventud pero estremecedora. Grace Bowers acaba de cumplir 18, pero a los 17 ya estaba enloqueciendo al mundo del blues. Acaba de sacar su primer disco el día de cumplir 18 años. Es dirigiendo su propia banda y toca la guitarra de una manera impresionante. Todas las bandas de rock jóvenes de las que he hablado muchas veces son grupos basados en rock. Esta es la percepción estúpida que tenía aquel ejecutivo de la Decca, que cuando Brian Epstein le llevó un demo de los Beatles, dijo, no, pero mire, es que los grupos de guitarra ya van de salida. La facilidad de hacer música con una guitarra, la cercanía de una guitarra, que es mucho más fácil, por lo menos en un día yo te tengo tocando canciones en guitarra. Eso difícilmente lo puedo hacer en batería, prácticamente imposible hacerlo en otros instrumentos. En un día yo te tengo tocando canciones en guitarra. No veo que la guitarra se aleje de la música popular. Yo veo que la guitarra vuelve a la música popular de donde ha estado presente por lo menos desde que el laúd se convirtió en guitarra, ¿no? Que aparecieron las primeras guitarras en España. Bien, pues con esto y con un poco más, esperando que el resto de el chat me lo pasen después, quiero agradecerles muchísimo su compañía, su atención. 269, ven, la gente está regresando a las vacaciones, con 230 que dijeron que les gusta, 3 que no les gusta y 36 que todavía no deciden qué hacer. Así que muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar conmigo, como siempre. Les doy las gracias, les debo las cosas que sabemos para la próxima vez y los invito a que nos vean en los Ahora Música que publicamos de cuando en cuando, pero principalmente en Patreon para agradecerle a la gente de Patreon que nos apoye. Los invito a que nos apoyen en Patreon, los invito a que nos apoyen suscribiéndose, recomendándonos, dándole me gusta a los vídeos que les gusten. Los miércoles el vídeo a fondo, que probablemente el de la próxima semana puede resultar más interesante que el de esta, pero no tan relevante. Y el próximo jueves nos vemos aquí, otras 3 horas contando historias y haciendo la revista semanal. Y mientras tanto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.